noches a todos y a todas. Bienvenidos acá al iGlobal, a este evento que tenemos ahora el placer de recibir para conversar y discutir un tema que parece muy relevante. Debo decirles que el iGlobal, como ustedes ya conocen, es una institución de educación superior dedicada hasta ahora a ofrecer posgrados, maestrías sobre todo, en diversas áreas del saber. Y tiene diferentes áreas de trabajo. Una es el área de investigación. Estos coloquios los planifica y ejecuta el área de investigación del iGlobal, que dirige el profesor Pedro Ortega, que está en este momento fuera del país haciendo su doctorado en Francia. Yo debo decir que este es el octavo coloquio de este año. Se hacen cada año 9 o 10 coloquios. Este es el octavo, ya acabando el año. Y a mí siempre me ha llamado la atención como responsable de esta institución de que no importa que el profesor Ortega esté fuera del país o esté dentro del país, los jóvenes que están trabajando hacen los coloquios y funcionan. Y siempre vienen 50 personas o alrededor para discutir temas muy relevantes. Yo quiero decir que es una ocasión para felicitar a estos jóvenes, que ustedes los han visto en parte allá afuera inscribiéndolos, por el esfuerzo que hacen en asegurar que esto funcione correctamente. Repito, octavo coloquio, ya yo he estado en los 8 haciendo esto mismo y todos han sido muy exitosos. En esta ocasión el tema del fideicomiso es un tema sumamente relevante en República Dominicana. Yo no voy a presentar el tema, sino la vicerectora administrativa que es de esa área. Pero sí agradecer a don Leonel Melo, que está aquí con nosotros, agradecer a Juan Mustafa y a Michelle Camacho por haber aceptado esta invitación para participar en esta conversación. Según me han comentado, es un tema relevante cada vez más en toda América Latina y en el mundo, y parece que es un esfuerzo de debate y de discusión para poder repensar desarrollo, financiamiento, usando también esta perspectiva de discusión y de reflexión. Así que gracias por estar acá y esperamos que estén contentos y que el debate sea sumamente enriquecedor. Buenas noches y doy paso a la vicerectora administrativa. Muy buenas noches y muchas gracias a todos por haber venido. Es un gran placer a nosotros aquí en el iGlobal contar con la presencia de todos ustedes. Y me uno a don Marcos en felicitar a los muchachos de investigaciones que realmente han hecho un excelente trabajo. Pues en la noche de hoy tenemos un banquete, un tema que para todos es de muchísima importancia, un tema no tan conocido que hoy en la noche de hoy vamos a explicar un poco más con 3 figuras expertas en el área, que son el señor Leonel Melo, que nos va a hablar del tema fideicomiso en el contexto legal de la estrategia, en el contexto de la estrategia legal. El señor Juan Mustafa, que nos va a hablar de fideicomisos como herramienta financiera, y el señor Miguel Camacho, que nos hablará sobre el fideicomiso como herramienta catalizadora del desarrollo económico. Son 3 expertos en el área a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y luego de sus exposiciones, entonces contaremos con un espacio para preguntas y respuestas y comentarios de parte de ustedes a nuestros expositores. Así que, bueno, sin más, les damos la bienvenida al señor Leonel Melo. Voy a dar algo de información sobre su trayectoria. Es fundador y director general de la firma de consultoría OMG, fundada en el año 2008. Es un instituto para promover un pensamiento independiente y formular estrategias legales relacionadas con el desarrollo en la República Dominicana. El señor Melo ha participado activamente como miembro de consejo en diversas industrias como son turismo, administración de fondos, seguros, construcción, tecnología, telecomunicaciones, banca, mercado de valores y alimentos. Es graduado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, posee un Master of Arts en la University of Notre Dame, y ha sido reconocido con estudios de posgrado en Harvard Law School y en otras universidades. Ha sido también un abogado reconocido por diversas firmas internacionales. Así que le damos la más cordial bienvenida al señor Melo. Mientras don Marcos hablaba, fue moviendo los slides, así que ya ustedes vieron la presentación.
Para mí es un placer estar con ustedes esta noche y agradezco muchísimo la invitación y estoy muy entusiasmado de escuchar lo que mis panelistas, compañeros van también a discutir sobre este tema tan apasionante. Yo quiero empezar por una remembranza. En la invitación que se me hizo a participar en este coloquio, se decía algo así como, bueno, usted pudiera apoyarse en trabajos previos que hubiera hecho sobre el tema. Entonces eso me motivó como a ir atrás y hurgar un poco algunas reflexiones que yo había compartido en algunos otros foros sobre este tema. Y me encontré, por ejemplo, con esto. Esto es algo que yo le decía a la Asociación Internacional Tributaria en el año 2011, pocos meses después de que la ley 189 hubiese sido promulgada. Y la motivación detrás de esta reflexión, yo la pudiera resumir más o menos de esta forma. El fideicomiso es una de muchas formas de patrimonio autónomo. Y los patrimonios autónomos existen en todos los sistemas legales maduros, en todos los sistemas legales desarrollados. República Dominicana, sin embargo, no contaba con una forma de patrimonio autónomo perfecta. Había una mención tímida en el Código Civil y una que otra vez pues las utilizábamos, pero había una imperfección o una insuficiencia por el hecho de que derechos romanos germánicos como los nuestros, a diferencia de los derechos sajones, pues no reconocían la figura de la separación patrimonial como para robustecer la idea de un patrimonio autónomo. De ahí que cuando República Dominicana coqueteó por primera vez de manera formal con la idea de patrimonio autónomo en la ley 1900, que era la ley de mercado de valores, estableciendo, por ejemplo, las titularizadoras y los fondos de inversión, ninguna de estas figuras pudo consolidarse en el mercado. Y yo recuerdo cuando los clientes venían a la oficina diciendo, bueno, ahora podemos hacer fondos de inversión, ahora podemos hacer titularizadoras, y el hecho de que la idea de un patrimonio autónomo no se hubiera robustecido, pues nos hacía siempre movernos, por ejemplo, para los REITs o los llamados fondos inmobiliarios, a figuras tradicionales como SPVs, es decir, compañías que creábamos y hacían emisiones como las haría cualquier otra entidad tradicional en el mercado. El segundo coqueteo importante con la idea vino con la ley de seguridad social. La ley de seguridad social creaba el fondo de pensiones y lo instituía también como un patrimonio autónomo. Y el reglamento de pensiones incluso llegaba a decir que al fondo de pensiones se le reconocería personería jurídica. Y eso no era más que una evidencia también de la insuficiencia de nuestro sistema, que asumía que todo patrimonio tenía que asumir que había una persona jurídica. Es como que sabemos que todos los leones son mamíferos, pero no todos los mamíferos son leones, ¿verdad? El patrimonio es, de hecho, uno de los atributos de la persona jurídica, pero eso no significa que no pueda existir un patrimonio autónomo sin una persona jurídica. Como había un interés social tan marcado, en el caso de la seguridad social, pues entonces fuimos solventando esa insuficiencia y se le fue dando fisonomía al fondo de pensiones, se le atribuyó un RNC, se le permitió abrir cuentas bancarias y se profesionalizó su gestión mediante las administradoras de fondos de pensiones. Probablemente en ausencia de un interés social tan marcado como el que había para la consolidación de la seguridad social, pues nos hubiese pasado lo mismo que con la ley 1900. Hubiéramos tenido menciones tímidas en la ley sin que se consolidara. Y me gusta mucho recordar esa anécdota porque la realidad es que nosotros tenemos patrimonios autónomos muy fuertes desde que tenemos los fondos de pensiones y las administradoras de fondos de pensiones. Y la gestión profesional del activo de un patrimonio autónomo la vimos por primera vez en las AFPs, mucho antes de que existiera la ley 189. Cuando los promotores de la ley 189 empiezan a pensar un poco en las distintas formas como tradicionalmente se potencia y se dinamiza un mercado hipotecario en cualquier otra jurisdicción, dicen, bueno, vamos a necesitar crear un mercado secundario de hipoteca, vamos a necesitar crear titularización, etcétera. Pues alguien dice, si no creamos el fideicomiso y lo robustecemos, pues nos va a pasar lo mismo que le pasó a la ley 1900. Vamos a tener fondos de
inversión que nunca pudieron potenciarse. Y de ahí que sabiamente los promotores de la ley de desarrollo hipotecario entienden que tienen que acompañar esa iniciativa legislativa con una figura como el fideicomiso, para que por primera vez tuviéramos un patrimonio autónomo consolidado en nuestra legislación. Y de ahí que entonces la ley de fideicomiso se convierte en una especie de parcho en la ley de desarrollo hipotecario, al punto de que hoy en día uno se refiere a la ley 189 como la ley de fideicomiso, si bien el fideicomiso es realmente un accidente en la ley porque estaba ahí sencillamente para garantizar que no ocurriera lo que había ocurrido con la ley 1900. En ese contexto, a mí me surgía entonces una preocupación, y es la preocupación que está reflejada en esta reflexión que hacía en el 2011. O sea, si nosotros confundimos ahora el valor que el fideicomiso agrega a un sistema legal por un tema muy coyuntural, necesitamos potenciar el mercado hipotecario, para ello necesitamos una figura de fideicomiso fuerte. El interés social en potenciar el mercado hipotecario hacía que viniera un incentivo fiscal importante conjuntamente con el establecimiento de la figura. Entonces, no iba a pasar que después de décadas esperando el fideicomiso y todo el valor que el fideicomiso agregaba, pues no íbamos a entender cuál es ese valor y lo íbamos a confundir con, por ejemplo, el beneficio fiscal, que no es de la esencia del fideicomiso, o íbamos a pensar que el fideicomiso es equivalente a un fondo de desarrollo de viviendas de bajo costo o un fondo inmobiliario, cuando sabemos que el desarrollo del mercado hipotecario pudo haber utilizado otras figuras y no necesariamente el fideicomiso. Y la reflexión en ese momento era, si no nos concentramos en entender cuál es el valor que la figura agrega y la potenciamos, entonces podemos desaprovechar ese valor y probablemente incluso atrofiar la figura por la reacción que se genera cuando, por ejemplo, se quiere abusar de los beneficios fiscales en un momento en que se está tratando de potenciar un cierto interés fiscal. 6 años después, invitado a este coloquio, entonces dije, bueno, me parece que es una buena oportunidad entender si estas preocupaciones del año 2011 pues, se materializaron de esa manera o no. Las ideas centrales que yo quiero compartir con ustedes, yo sé que tengo un tiempo limitado y si no tuviera la oportunidad de pasar de este slide no importara, porque estos son los mensajes claves que quiero compartir. El primero es que el valor agregado del fideicomiso está en la separación patrimonial que aporta al sistema legal y en su naturaleza contractual. La separación patrimonial nos da la oportunidad de aislar activos para gestionarlos sin que sean contaminados por contingencias que sean ajenas al negocio que está siendo realizado a través de esos activos. Y la naturaleza contractual nos permite lograr la profesionalización de la gestión del activo. Hoy en día, cuando ya los mercados han entendido que el gobierno corporativo no es suficiente para lograr la perfección de los mercados, después de los problemas que tuvimos hace 2 décadas, entendíamos en el mundo que todos los problemas de principal agent se resolvían fortaleciendo gobierno corporativo, y cuando nos llegó entonces la crisis de los subprime, el mundo entonces reaccionó y dijo, ¿y qué pasó? Porque si lo habíamos resuelto todo con estándares de gobierno corporativo, ¿por qué tuvimos esta otra crisis? Y los expertos reaccionaron diciendo, nos falta entender el concepto de gobierno contractual y no solamente el de gobierno corporativo. Y de ahí que el fideicomiso nos descubre el valor que se logra mediante la profesionalización del activo. Si bien dentro de la estructura de gobierno corporativo pensamos en que hay una separación idónea entre la administración y la propiedad, la realidad es que donde se potencia esa idoneidad es cuando tú tienes un gestor profesional separado, que es lo que es el fiduciario. La segunda idea o el segundo mensaje es que ni la personería jurídica ni los beneficios fiscales son de la esencia del fideicomiso. Hubo mucha discusión al inicio de la vida de la 189 acerca de si el legislador debió proveerle personería jurídica al fideicomiso. Volvemos al comentario que hacía antes.
Lo que es relevante es que haya un patrimonio autónomo. Si bien el patrimonio es un atributo de la personería jurídica, eso no significa que no pueda existir un patrimonio en ausencia de una persona jurídica. Y sí es cierto que algunas figuras de patrimonios autónomos en otras jurisdicciones son además personas jurídicas, lo que ocurre por ejemplo con las fundaciones, la Fundación de Interés Privado Panameña siendo probablemente la más conocida. Eso no significa que un fideicomiso que no tenga personería jurídica, pues no sea una solución óptima para agregar a un sistema legal. Y de la misma manera, los beneficios fiscales no son de la esencia del fideicomiso. Y si lo pensamos, esto es casi obvio. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando tenemos un fideicomiso que nace al mismo tiempo de incentivos fiscales importantes para el desarrollo de los fondos inmobiliarios de viviendas de bajo costo, podemos un poco ver la frontera entre una y otra idea un poco más difusa. Pero los beneficios fiscales responden siempre a una actividad, no al vehículo legal que es utilizado. No existe un beneficio fiscal que esté asociado nunca a una figura legal. Está asociado a una actividad. Por lo tanto, lo que el sistema legal debe procurar siempre es que exista neutralidad fiscal y paridad fiscal. Neutralidad fiscal significa que la constitución misma del fideicomiso no implique un gravamen que no hubiese existido en su ausencia, y la paridad fiscal significa que las operaciones que sean desarrolladas a través de fideicomisos tengan el mismo tratamiento fiscal o un tratamiento fiscal similar al que tuviera esa misma actividad realizada mediante otro vehículo. De manera que si, por ejemplo, el desarrollo de viviendas de bajo costo está siendo beneficiado por una exención fiscal, lo es por su actividad y no porque se haga mediante un fideicomiso. Y el legislador pudo haber optado por una figura legal distinta del fideicomiso. La próxima idea o el próximo mensaje es la de que el sistema debe garantizar también neutralidad geográfica. Esta es una idea en la que me gusta insistir, porque es algo donde el legislador, a mi entender, quedó corto. En República Dominicana estábamos constituyendo fideicomisos y estábamos incorporando fideicomisos en las estructuras legales desde antes de la Ley 189, precisamente porque estamos en una economía y en un sistema legal abierto que permitía neutralidad jurisdiccional. De manera que cuando necesitábamos un patrimonio autónomo, los incorporábamos en otra jurisdicción y lo utilizábamos para organizar activos en República Dominicana. El hecho de que la Ley 189, cuando finalmente nos trae la figura, limite la gestión fiduciaria, del fiduciario, de ese gestor profesional regulado, a fideicomisos constituidos en República Dominicana, me parece una limitación innecesaria. No hay un argumento que lo justifique. Y el último mensaje, de nuevo, un poco con la remembranza de aquella reflexión del 2011, es que cualquier desvío en el enfoque respecto de estas ideas produce un riesgo de que se desvíe la optimización del valor de la figura y un poco hasta se pueda atrofiar. Cuando nos vamos a ver las estadísticas tanto de República Dominicana como de América Latina, para tratar un poco de validar esta tesis o esta hipótesis que lanzaba en el 2011 acerca del riesgo de que el mercado desaprovechara el mayor valor que puede la figura aportar, nos encontramos con cosas como esta. Yo sé que es muy difícil verlo ahí. Cuando vi la pantalla dije, ups, y creo que no tengo un pointer, pero me van a tener que creer lo que les voy a decir acerca de estos números que están aquí. Por ejemplo, algo que nos muestra esta tabla es que al año 2016 el 70% de los fideicomisos que se habían incorporado en República Dominicana eran fideicomisos inmobiliarios y de desarrollo inmobiliario. Y ese número incluso era de un 75% el año anterior. Y que solamente un 1% correspondía a lo que la ley 189 le llama los fideicomisos de planificación sucesoral. De hecho, es una insuficiencia de la ley haberle atribuido a todo potencial fideicomiso de administración, que no es lo mismo que un fideicomiso de inversión, la intención de que fuera de planificación sucesoral. Y de hecho, al día de hoy, cuando vamos a hacer
organización de activos o planificación patrimonial utilizando un fideicomiso en República Dominicana, tenemos que hacerlo como si fuera sucesoral. Y obviamente todos ellos tienen un componente sucesoral porque en algún momento el organizador tiene que determinar una línea de sucesión, pero hay toda una vida hasta que se llegue ese momento donde el fideicomiso agrega mucho valor. Estos números nos dicen que efectivamente el hecho de que el fideicomiso haya nacido coyunturalmente al mismo tiempo que una iniciativa legislativa para promover el desarrollo del mercado hipotecario hizo que todo el mercado se volcara a una única utilización y que durante 6 años estemos efectivamente desaprovechando el principal valor que agrega el fideicomiso. Cuando lo vemos en función no de cantidad de fideicomisos constituidos, sino que nos vamos a los valores, pues se nivela un poco, por ejemplo, por el peso que tienen algunos fideicomisos públicos. Solamente el fideicomiso de Red Vial tiene, desde el punto de vista de sus números absolutos, un peso tan significativo que puede hacer que la estadística nos confunda un poco. Esta gráfica pretende ilustrar lo mismo. Además de marcar una clara tendencia alcista en cuanto a los volúmenes que son administrados hoy en día a través de fideicomisos y también de la cantidad de fideicomisos, la línea roja representando los volúmenes y la línea un poco grisácea, la cantidad de fideicomisos. Algo que sí quisiera resaltar es lo flat que se ve esa línea azul. Esa línea azul representa las sociedades fiduciarias, es decir, los fiduciarios que se han constituido en el mercado. Prácticamente no ha habido un incremento significativo desde que empezó el proceso de establecimiento de la ley hasta el día de hoy. Pasó de 17 a 21, eso se veía en la tabla anterior, esta tabla entiendo que va a ser compartida. ¿Qué nos dice eso también? Nos da un otro indicador o una otra ilustración de que el mercado se ha concentrado en una única utilización posible del fideicomiso, que es la de los desarrollos inmobiliarios. El desarrollo inmobiliario es potenciado por las entidades de intermediación financiera, por lo tanto, el principal interés de crear sociedades fiduciarias viene por las entidades de intermediación financiera, y como las entidades de intermediación financiera no se multiplican en el mercado a la velocidad que se puede multiplicar las sociedades fiduciarias, pues entonces se ve ese incremento tan flat ahí. Si nos vamos, por ejemplo, a estadísticas similares en América Latina, y de nuevo pidiéndole disculpas porque no pueden apreciar lo que tal vez puedo yo apreciar aquí, que estoy más cerca. Una cosa interesante es que, por ejemplo, República Dominicana tiene el 9% de todas las sociedades fiduciarias que existen en América Latina, pero representa menos del 1%. De hecho, esta tabla dice 0%, no mueve la brújula la cantidad de fideicomisos que son gestionados en República Dominicana. Es decir, el mercado creó las fiduciarias, pero todavía no ha potenciado su valor. Cuando nos vamos a, por ejemplo, la tipología de los distintos fideicomisos, se ve lo que para mí es el dato más poderoso para corroborar esa tesis que yo lanzaba en el 2011. Para América Latina, los llamados fideicomisos de administración, de nuevo, nosotros tenemos que equipararlo lamentablemente en nuestra ley a los sucesorales, porque la ley no nos dio el fideicomiso de administración per se, y usamos los sucesorales como fideicomiso de administración, pues representan el 49% del total, y los inmobiliarios representan el 23%. Yo estoy seguro que cuando mis compañeros panelistas empiecen a ver lo que puede ser el futuro de este mercado, y estamos llamados a verlo como un mercado emergente, pues tendremos la oportunidad de discutir cómo este mercado debería irse posicionando a futuro a una tendencia más o menos como esta. Esto no significa que los fideicomisos inmobiliarios se reduzcan en su cantidad. Esto significa que los fideicomisos de administración crezcan considerablemente en su participación en el mercado. Y la mitad de los fideicomisos en República Dominicana debería representar fideicomisos de administración. De nuevo, la figura que estuvimos esperando durante décadas, que es exactamente lo que ocurre en América Latina. El marco conceptual que utilizo para estas reflexiones, me gusta siempre resaltarlo porque las ideas solamente tienen sentido cuando uno las pone en un cierto contexto metodológico.
Yo tiendo a ver las cosas desde el ángulo de lo que yo llamo estrategia legal y el ángulo de lo que yo llamo inteligencia legal. La idea de estrategia legal nos dice que el consultor legal trata de determinar cuál es el objetivo del cliente y traza una estrategia para alcanzar ese objetivo, aprovechando o apalancándose en los instrumentos que el sistema legal les provee. Esa es la óptica del consultor legal. La inteligencia legal, que es la óptica del empresario, del cliente, si se quiere, es la de que los esfuerzos de todo administrador, de todo gestor, de todo equipo gerencial deberían estar enfocados hacia tratar de asegurarse que identifica, captura, aprovecha las oportunidades legales o las oportunidades de ventajas competitivas que un sistema legal le ofrece. Por razones de tiempo no me voy a detener mucho en lo que yo llamo la arquitectura legal del fideicomiso, pero con gusto respondo cualquier pregunta que surja sobre eso. Sí quisiera un poco ilustrarle, cuando les hablo del fideicomiso de administración, cómo lucería un patrón de utilización y de aprovechamiento de este valor un poco más acelerado. En República Dominicana hemos estado organizando patrimonios desde siempre, concentrándonos probablemente en lo que yo llamo una dimensión operativa, que es la dimensión que está abajo en esta gráfica, o a lo sumo en lo que yo llamo una dimensión corporativa, que es la línea media. Y ha estado siempre huérfana de opciones respecto de la dimensión de arriba, que es lo que yo llamo la dimensión patrimonial. En un modelo como este, en el que se organizan activos dependiendo de su tipología y se profesionaliza un poco la gestión todavía dentro de una idea de gobierno corporativo y no de gobierno contractual en el nivel medio, todavía no tenemos una buena optimización legal de lo que yo llamo la zona de gestión patrimonial, que es la de arriba. Y es ahí donde se inserta la figura del fideicomiso. ¿Qué ha estado ocurriendo antes de la ley 189? Bueno, hemos estado constituyendo estos fideicomisos fuera de República Dominicana. Las estructuras pueden haberse creado en cualquier jurisdicción, incluyendo República Dominicana, y allá arriba siempre va a estar un fideicomiso. Ese fideicomiso puede haberse incorporado en una jurisdicción sajona, en una jurisdicción romano-germánica o en una jurisdicción híbrida, que es el caso panameño, donde la Fundación de Interés Privado, la FIP, pues se ha consolidado mucho desde que fue originalmente propuesta por la legislación panameña, y de hecho otras legislaciones, incluyendo anglosajonas, han ido importando la figura. Pero la opción que tiene el beneficiario último, el organizador, el último controlador de la estructura, de poner el tope de su estructura en manos de una gestión profesional, en manos de un fiduciario, y crear alrededor de ese fideicomiso el protocolo familiar, toda la estructura de sucesión, el fondo patrimonial que se va nutriendo de las unidades operativas más abajo, pasa por las holdings intermedias y permite entonces liberar liquidez al organizador y a sus beneficiarios. Pues eso, ya 5 minutos. Es donde agrega valor, la figura. Como me quedan solo 5 minutos, voy a tratar de irme a... Bueno, los conceptos de neutralidad fiscal y de paridad fiscal, con mucho gusto los respondo en la sección de preguntas, pero la idea de la neutralidad fiscal pues sugiere, como les decía, que, por ejemplo, en la entrada de los activos del fideicomiso, pues no hubiere gravamen y los hubiere solo en la salida, definitivamente un único gravamen. Nuestro legislador optó por una modalidad intermedia, donde, digamos, no produce gravamen en la entrada, excepto por el impuesto de transferencia, que lo pudo haber también reservado para la salida. Eso produce una cierta distorsión ahí porque genera un sistema híbrido. Y en el caso de paridad fiscal estaríamos asumiendo que el fideicomiso es gravado como sería gravado cualquier otra entidad legal, y que también la transferencia del interés que tiene el fideicomitente o incluso el beneficiario, un tercero, fuera gravado. El legislador dominicano igual aquí optó por un sistema híbrido donde el fideicomiso mismo
es gravado solamente cuando produce ganancias de capital, es decir, cuando existe una apreciación patrimonial por la transferencia de un activo de capital y no por ingresos ordinarios, aunque sí mantuvo el concepto de paridad fiscal respecto del beneficiario y el fideicomitente. Y un poco forzando una distribución una vez al año, pues trata de capturarlo en la misma forma como lo haría para un dividendo en el fideicomisario, en vez de hacerlo en el fideicomiso. El concepto de paridad fiscal implicaría que el fideicomiso fuera gravado efectivamente, y es probablemente la forma más pura. De nuevo, un legislador que estaba tratando de potenciar el mercado hipotecario e iba a crear un fideicomiso exento en el fideicomiso de desarrollo inmobiliario, como también lo era el de oferta pública, pues probablemente ahí flexibilizó demasiado la frontera entre uno y otro. Estos cuadros lo que buscan es, de nuevo, ilustrar lo que es el tratamiento fiscal del fideicomiso en República Dominicana, y voy a usar entonces el minuto y medio que me quede para tratar de insistir en la idea del posicionamiento del fideicomiso como opción en la estructuración legal. Cuando vamos a determinar cuál es el vehículo legal idóneo en un esquema de estructuración, ¿no?, pensando en el concepto de estrategia legal, donde hay un objetivo, una estrategia para alcanzar ese objetivo, unos ciertos planteamientos tácticos, la estructura legal siendo parte de eso, y la estructura legal siendo la combinación de las entidades que usamos, las entidades legales y los vínculos contractuales que las unen. Entonces, el fideicomiso tenemos que verlo como una opción dentro de todo un menú de opciones. Y para saber si es óptimo en un determinado caso, pues tenemos que verlo en comparación con lo que algún otro vehículo representara para una situación similar. A eso es lo que yo le llamo el ejercicio de posicionamiento del fideicomiso como figura. Estas son las variables que generalmente se toman en cuenta para determinar si es o no procedente la utilización o la incorporación de un vehículo legal. ¿Existe alguna predisposición, algún sesgo de la legislación a favor o en contra de ese vehículo, que es lo que llamamos la predisposición legal? Hay una limitación de responsabilidad perfecta, hay un velo corporativo o su equivalente suficientemente fuerte, suficientemente robusto, no fácilmente levantado. Hay un tratamiento fiscal al menos neutro, en la idea de neutralidad fiscal de que hemos estado hablando. Hay una estructura financiera que permite optimizar el fondeo de la actividad que se va a realizar a través de ese vehículo. Desde el punto de vista operativo, es ese vehículo conducente a una operatividad razonable. Y finalmente, desde el punto de vista del governance, del gobierno, el sistema legal es propicio, es favorable o no. Cuando vemos estas variables contra el fideicomiso, esto es un poco lo que resulta, y para mí este es el posicionamiento del fideicomiso hoy en día. Definitivamente, desde el punto de limitación de responsabilidad, no hay duda de que agrega valor. La separación patrimonial que se produce en el fideicomiso es probablemente más perfecta, y tal vez sin el probablemente, de la que se produce mediante otros vehículos que proveen limitación de responsabilidad. Porque la posibilidad de levantamiento del velo corporativo que existe en el caso, por ejemplo, de las sociedades, de las LLC o las sociedades de responsabilidad limitada, o de las sociedades anónimas en República Dominicana, no existe en el caso del patrimonio autónomo que se forma en el fideicomiso, en la ausencia, salvo el caso de fraude, obviamente, pero en el caso de fraude, pues todo es levantable. El tratamiento fiscal es neutro, a pesar de esas distorsiones a las que me refería antes. En general, estamos ante una situación de neutralidad fiscal. Cualquier insuficiencia que haya resultado de la ley 189, yo entiendo que fue suficientemente cubierta o resuelta luego por las normas de la DGI. Desde el punto de vista de estructura financiera es favorable, sin duda, la posibilidad de hacer fideicomisos de oferta pública y de colocar en el mercado de valores local o internacionalmente los derechos fiduciarios, pues crea posibilidades de financiamiento aquí, y sobre todo por el tratamiento fiscal, hoy en día favorable respecto a cualquier otra emisión, que lo colocan, digamos, en una posición ventajosa. La operatividad es más o menos la misma que la ocurriera con otro activo. Y desde el punto de vista de gobierno,
el fideicomiso está posicionado favorablemente respecto de otros vehículos, por lo que yo mencionaba antes, por la profesionalización de la gestión que se logra y el fortalecimiento del gobierno contractual, más allá de lo que se logra mediante una estructura sencilla de gobierno corporativo. El único question mark está en la variable predisposición legal. Apenas 6 años después de la promulgación de una ley, sería aventurado decir que tenemos una figura consolidada. No tenemos, por ejemplo, una jurisprudencia. No tenemos suficientes casos que hayan puesto a prueba en los tribunales o incluso en arbitraje los principios fundamentales que determinan el valor a ser derivado del fideicomiso. Temas como la separación patrimonial, la perfección de la separación patrimonial y la profesionalización del activo. Me paro ahí porque se me acabó el tiempo. Lo otro que tenía aquí para compartir era un poco un caso para ilustrar cómo se logra la profesionalización de la gestión a través del fideicomiso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Melo. La verdad que es un tema fascinante y la verdad que con muchísimo contenido. Ahora pasamos a nuestro segundo expositor, el señor Juan Mustafa, es actual presidente de Mercaglobe Consultores Financieros. Es licenciado de Economía, graduado cum laude de la Universidad Pucamaima, maestría en Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, con más de 19 años de ejercicio profesional en instituciones como el Banco Central, Verizon, Grupo Popular, siendo su última posición laboral gerente general de Inversiones Popular del puesto de bolsa, donde dirigió la colocación del primer fideicomiso de oferta pública del mercado de valores dominicanos. Es miembro del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores, del CONEP, así como de otros organismos relacionados. Hoy escucharemos de él la charla, la ponencia Fideicomisos como herramienta financiera. Bienvenido. Buenas. Lo que quería compartir con ustedes era un poco el uso de la herramienta, el uso del fideicomiso como una herramienta de levantar capital, una herramienta de conseguir financiamiento. Pero yo creo que antes de eso y de entrar en materia con la presentación, tal vez era no sé si es prudente aclarar un poco la operativa de cómo funciona un fideicomiso, ¿verdad? Para que sea más llano para muchos de ustedes en el futuro pensar en la figura y empezar a utilizarla. El fideicomiso, de manera informal, es una herramienta que todos ustedes utilizan en la vida diaria, porque el fideicomiso lo que es un encargo de confianza. Eso surgió en el derecho, bueno, no era derecho, yo no soy abogado para empezar, o sea, mi background es más financiero, pero en el derecho no, sino en la práctica, en la civilización romana, hace ya bastante tiempo, cuando los militares, y ahí fue, digo, se identifican los historiadores que fue por ahí que surgió, cuando los militares tenían que salir de la ciudad, su patrimonio, y aquí vamos a verla uniendo algunos de los conceptos que explica el señor Melo, su patrimonio, su casa, sus fincas, sus bienes, sus activos, hasta su familia, ¿verdad? Ellos se lo encargaban a alguien de confianza, y hacían ese encargo de confianza, pero no era el simple encargo del patrimonio, sino que también eso iba acompañado de unas instrucciones. Entonces, en cualquier situación de la vida donde se encargue algún patrimonio, se encargue algo importante para usted se lo encargue un tercero y se lo encargue con instrucciones, usted está operando de manera informal en algo que parecería ser como un fideicomiso. Usted le da a alguien, a un tercero, ¿verdad?, ese activo y le da unas instrucciones. Ustedes lo hacen ahora cuando se van de viaje. Si usted le da su llave al vecino y le dice, mira, entra a mi casa y riégame las plantas porque no quiero que se sequen, usted le está dando un encargo de confianza con unas instrucciones. Usted está operando de esa manera, como si fuese un fideicomiso. La formalización de ese concepto es lo que entonces estamos llamando aquí el fideicomiso, y es lo que la ley 189.11 plasma en su texto, la formalización de ese concepto, donde hay alguien que entrega, ¿verdad?, algo de valor, hay un custodio que con eso de valor va a ejecutar unas instrucciones y hay alguien que se beneficia del resultado de la operativa ahí dentro. Entonces eso tiene unos nombres que es fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, pero ya luego cuando ustedes vayan a operar con la figura, en el futuro ustedes pueden ya empaparse más de los conceptos, pero era más o menos esa la idea. ¿De qué vengo yo a hablarles hoy? El fideicomiso, y estoy totalmente de acuerdo con la ponencia pasada, el fideicomiso es una herramienta
con mucha oportunidad de permitir la facilidad de conseguir recursos para proyectos. Y en mi quehacer financiero, en todo momento se me presentan clientes que lo que desean es que se le levante capital para sus proyectos, lo que desean es hacer más atractivos sus proyectos para que los mismos sean o financiados por bancos o se reciba capital de inversionistas. Entonces, en el fideicomiso hay un gran potencial para hacer eso, porque el fideicomiso ofrece confianza a aquel que aporta los recursos a un proyecto. O sea, no solamente confianza, ofrece protección y garantía. Entonces, un poco eso era lo que quería destacarles ahora. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Espero que en el breve tiempo podamos cubrir algunos de los conceptos básicos. La estructura de financiamiento en República Dominicana, cuál es el problema que tenemos ahora mismo, el reto de resolver los flujos financieros aquí en República Dominicana, el fideicomiso como facilitador, ¿verdad?, del crédito, el fideicomiso como facilitador de la inversión y perspectiva del financiamiento, perspectiva del fideicomiso financiero. Aquí un poco de introducción, simplemente el concepto básico de cómo funciona una empresa y cómo se financia. No sé aquí cuántos son contadores, cuántos no lo son. Y la ecuación fundamental de la contabilidad lo que te dice es que el total de activos de una empresa es igual a su pasivo más su capital. Y aquí lo que te estoy mostrando gráficamente, el total de activos en azul suma el pasivo y el capital. El gran problema ahora mismo de cualquier proyecto, sobre todo los que son nuevos, es que en la parte del pasivo y en la parte del capital no existen fuentes suficientes. Entonces el problema es conseguir suficiente pasivo. ¿Qué pasivo? El crédito bancario, ¿verdad? No existen suficientes fuentes para financiar todo tipo de proyectos, porque la banca tradicional, y provengo de la banca, la banca no es una crítica a la banca, sino por la manera que la banca opera. La banca tradicional opera bajo unas reglas en las que no puede facilitar, canalizar recursos a una serie de proyectos. Entonces ahí tenemos una situación, o sea, no hay suficiente flujo financiero desde la banca hacia muchos proyectos. Y luego tenemos una situación con el capital también, y la vamos a tratar más adelante, pero una de ellas tiene que ver con el tema del levantamiento de capital en mercados de valores. Yo tengo que ver con eso también en este momento. Estoy relacionado al mercado de valores y ciertamente el mercado de valores dominicano. Pero para darle un dato, todavía no tiene la primera emisión de acciones en su portafolio. O sea, en República Dominicana no hay una sola acción corriendo en el mercado de valores. No es una crítica, sino simplemente es mostrar que el mercado de valores no está ahora mismo ofreciendo las soluciones, muchísimas gracias, no está ahora mismo ofreciendo las soluciones para el que quiere levantar capital. Entonces usted sale allá afuera con un proyecto porque usted es un emprendedor y por el mercado de valores le va a ser difícil levantar el capital para su proyecto y luego por el sector financiero también le va a ser difícil levantar el capital para su proyecto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un fideicomiso para resolver esas cosas? Esa viene siendo la respuesta. Voy a pasar aquí a cuáles son las razones por las que ese financiamiento, esos recursos que andan buscando los empresarios y los emprendedores, no se facilitan por el lado del crédito y también por el lado de las inversiones. Por el lado del crédito, usted tiene que el emprendedor o la empresa no tiene el historial de crédito suficiente. Yo creo que muchos de ustedes que ya han tenido relaciones con los bancos han oído ese concepto antes. No, que no tiene el historial. No tiene historial, eso es una razón. Otra razón es la empresa tiene una capacidad de pago no comprobada. O sea, tú no eres un mal pagador, pero tú nunca has manejado el monto que me estás pidiendo. Entonces, tu experiencia en la materia del monto que tú me estás pidiendo no es suficiente para yo otorgarte los recursos. Entonces, eso limita ahí el desembolso de crédito. También siempre esta razón surge y es la carencia de garantías. O sea, la institución financiera le puede pedir a usted qué garantía usted me va a ofrecer para yo desembolsarle el crédito. Usted me puede poner una casa, un terreno, un automóvil, bueno. Diferentes garantías le piden, hasta un garante solidario que se responsabilice de la deuda en caso de que usted no pueda pagar. Entonces, eso también limita el desembolso de crédito. Y por último, una mala historia crediticia también limita el desembolso. Es interesante esta última parte, porque cuando se analizan otros mercados, cuando se analizan otros grupos de emprendedores en países como Estados Unidos, cuando usted va, por ejemplo, a Silicon Valley, donde se concentra una gran cantidad de emprendedores, la mayoría de los emprendedores han quebrado empresas. La mayoría, bueno, digo la mayoría, en realidad debí decir todos. La mayoría de los emprendedores que ustedes ven ahora mismo en Silicon Valley con grandes empresas como Uber, como Netflix, como Amazon,
Usted le pregunta cuántas empresas quebraron y todos han quebrado varias. Entonces, en República Dominicana, eso se puede reflejar en una situación de mala historia crediticia, porque cuando usted quiebra una empresa y si la misma tenía financiamiento, usted dejó de pagar su préstamo. Entonces ya esa es una razón para que usted no vuelva a financiarse, pero allá las cosas funcionan diferente. O sea, ese tipo de emprendedor o ese tipo de iniciativa empresarial, como la que hace el emprendedor, lleva a otros canales de financiamiento que aquí en el país no existen. Entonces, viendo esa situación, ¿verdad? Digamos, déjenme probar el agua. Viendo esa situación en la que los canales, ¿verdad?, de los flujos de recursos están limitados, nos encontramos que en el 9 de julio del año 2015, ¿verdad?, aquí se aprueba una resolución, que es la primera resolución de la Junta Monetaria 9 de julio del 2015, donde se empieza a reconocer el fideicomiso como una herramienta capaz de ofrecer garantías y facilidades en el proceso de otorgamiento del crédito. Esto ya mucho después. Si hacemos la historia del fideicomiso de la República Dominicana, la ley es la 189.11. El que tenga curiosidad por eso, que la anote. Es la ley de desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, y como explicaba el señor Melo, es una ley que fue pensada para el desarrollo del mercado hipotecario. Y esa ley entonces incluye toda la parte del fideicomiso y cómo va a operar. Por eso muchas personas piensan que el fideicomiso es para construir casas y para hacer edificios y para ayudar a los constructores. Porque la ley donde está enmarcado es una ley que es para el desarrollo del mercado hipotecario, pero el fideicomiso no es para eso. Bueno, en la presentación anterior quedó bastante claro que tiene otro potencial, y en otros países se ha visto que el potencial, por ejemplo, del fideicomiso de administración es bastante, está mucho más desarrollado que aquí, y además, entonces yo vengo a traerle en esta presentación la idea de que el fideicomiso no es solamente para construir casas, sino también para estructurar una oferta, no una oferta, sino para estructurar un negocio, pudiera ser, ¿verdad?, donde el financiamiento o la captación de recursos se haga de manera mucho más sencilla, ¿verdad?, donde el que le dé los recursos a usted se sienta más tranquilo de darle los recursos para su emprendimiento. Entonces, en esta resolución se introducen 3 conceptos que son de suma importancia. El primero, que está aquí, es que se introduce el fideicomiso como garantía admisible para mitigar provisiones de crédito bancario. Más adelante vamos a ver el tema de las provisiones, pero por ahora lo que necesitamos saber es que la provisión es un elemento negativo que impide que muchos de los emprendedores y las empresas puedan acceder al crédito. Y aquí en esta resolución se introduce el fideicomiso para mitigar, para reducir el riesgo de provisiones. O sea que ya empieza aquí el concepto de fideicomiso empieza a darnos una herramienta con la cual pudiéramos convencer a los bancos, convencer al sistema financiero de que nosotros sí podemos ser sujetos de crédito y sí podemos ofrecer una estructura que a ellos les parezca atractiva. Elemento número 2, se reconoce el fideicomiso como figura capaz de dar una solución expedita a la adjudicación de activos. Ese es un tema muy importante para los financiadores. ¿Qué es la adjudicación? Es simplemente la reposición del bien que se está financiando, ¿verdad? Si usted ofrece un terreno en garantía, el banco quiere que usted le pague. Y si usted no le paga, ¿qué hace el banco con el terreno? Bueno, lo reposesiona, lo adjudica. A través de fideicomisos es todavía más expedito el proceso del banco reposesionar el terreno, o sea, volver, no queremos que eso ocurra, ¿verdad? Pero esa está la herramienta. Entonces, eso hace que el banco se sienta más tranquilo en ofrecerle a usted un crédito para cualquier tipo de activo si el crédito está en un fideicomiso, porque entonces reposesionarlo es mucho más fácil. Y tercer elemento que también es de suma importancia es la garantía de flujos. Y aquí debo aclararles algo. Las garantías en el sistema financiero dominicano, en la banca dominicana, solamente eran las garantías reales. ¿Qué significa garantía real? Una garantía que se pueda comprobar su existencia en el momento del desembolso del crédito. Una casa es una garantía real y que es el banco va y la tasa antes de dar el crédito. Un automóvil es otra garantía real. ¿Y qué hace el banco? También lo tasa antes de darle el crédito. Pero teníamos una situación en el sistema financiero con la garantía de flujos futuros. Suponga que usted tiene un flujo futuro que usted quiere ofrecer en garantía. Usted tiene un contrato con una empresa, esa empresa le paga a usted por un servicio que usted le da. El contrato es fijo, es de largo plazo, es cierto. La empresa con la que usted tiene el contrato tiene muy buena reputación. Sin embargo, cuando usted va al banco a pedir un crédito y usted ofrece ese contrato de garantía, según la normativa dominicana, antes de que esto ocurriera, según la normativa dominicana, esos flujos
al ser realizables en el futuro, ¿verdad?, no podían ser tomados como garantía, porque era un evento futuro. Ahora bien, ¿qué dice esta resolución? Esos flujos futuros que usted tiene en ese contrato que usted va a recibir, si usted me lo pone en un fideicomiso, entonces sí te lo voy a recibir como garantía admisible para la mitigación de provisiones. Entonces es un cambio bastante importante porque quiere decir que a través del fideicomiso se está agregando una nueva garantía a nivel normativo que antes no se estaba considerando. Entonces así queda el cuadro de garantías. Esta es una presentación, ¿verdad?, introductoria, pero digamos que en el pasado teníamos garantías que usted podía ofrecer. Algunas de ellas eran el efectivo, valores gubernamentales, o sea, títulos de deuda gubernamentales como los del Banco Central y los del Ministerio de Hacienda, activos fijos, inmuebles, edificios, terrenos, ese tipo de cosas, muebles y también acción y patrimonio. Ya en el nuevo cuadro de garantía, bajo la resolución que, ¿verdad?, reconoce el fideicomiso, usted tiene aquí el fideicomiso de garantía, que no es para construir, ¿verdad? Este es un fideicomiso para garantizar operaciones. Única y exclusivamente lo define la ley, define la ley operativa y es para eso. Usted tiene el fideicomiso de fuente de pago, ¿verdad? Y usted tiene también los certificados de garantía fiduciaria, que no son fideicomisos, pero es la manera en la que un fideicomiso puede otorgar una garantía sobre un patrimonio que posee. Un asunto importante, en el párrafo 5 de esa resolución, dice que cuando usted incluye una garantía dentro de un fideicomiso, el valor de esa garantía puede ser aumentado hasta un 10%, el valor de admisibilidad. Eso quiere decir que si el banco está tasándole su casa, ¿verdad?, para darle un préstamo, no sé quién recuerda ese tipo de operaciones o quién la ha hecho, el banco no le da el valor total de la casa, le da el 80% del valor de la casa, le da el 90% del valor de la casa, ¿verdad? Bajo este escenario, el banco le puede dar un valor mayor a su casa, le puede dar hasta un 10% más al valor de su casa en la admisibilidad de garantía. Quiere decir que el banco le puede desembolsar más en términos llanos. Entonces, ya por ahí, estructurar una operación donde usted está ofreciendo una garantía fija, como una casa, un automóvil o cualquier otro tipo de garantía, estructurar la operación a través de un fideicomiso y presentarle la operación al banco a través de un fideicomiso, ya es más ventajoso porque el valor pudiera ser de un 10% mayor. Aquí le estoy poniendo un ejemplo de un cálculo de provisiones. ¿Y las provisiones qué son? O sea, las provisiones es una de las maneras en la que el regulador se asegura de que el banco dé buenos préstamos. Ustedes saben que el banco tiene la función, la tarea de prestar recursos que no le pertenecen, ¿verdad? El recurso viene de los depositantes y el banco tiene que entregarlo a terceros. Entonces, en esa labor de prestar los recursos que no le pertenecen, ¿cómo nos aseguramos de que el banco haga una buena gestión prestando los recursos, que no lo dé en operaciones muy riesgosas? Bueno, la normativa, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, establece una serie de mecanismos que desincentivan a los bancos a dar préstamos riesgosos, a prestarles recursos a aquellos que no van a devolverlos, ¿verdad? Entonces, una de esas es la provisión, y la provisión no es más que obligar al banco, obligar a la institución financiera a poner en una gaveta improductivo todos los préstamos malos que da en el mercado. Si usted le da 100 millones de pesos a una persona categoría F, vean las notas arriba, la nota es la manera en la que se califican los préstamos de buenos a malos, y es parecido a cuando estábamos estudiando en la escuela, ¿verdad? El cliente A es un cliente buen pagador y el cliente F es el peor pagador. ¿Qué dice la normativa sobre provisiones? Que cuando usted le da un préstamo a un cliente F, las provisiones son por el total de lo que usted le dio de préstamo. Quiere decir eso, que si usted le da 10 millones de pesos a un cliente F, usted tiene que poner en una gaveta improductiva 10 millones de pesos. Y eso a ningún banco le interesa, porque por el lado del desembolso del préstamo, el banco va a obtener una rentabilidad, ¿verdad? Y por eso está trabajando, pero va a tener que tener el mismo monto improductivo en otro lugar. Entonces quiere decir que aquella rentabilidad que me voy a ganar va a quedar neutralizada por la rentabilidad que me voy a dejar de ganar por los recursos que congelé como provisiones. Entonces, aunque ustedes no lo ven, aunque muchas personas no lo ven al banco haciendo sus análisis, esto es de las cosas que el banco utiliza antes de desembolsar el préstamo a usted. Existe un concepto en República Dominicana que se ha popularizado bastante, y es que en este país es más fácil conseguir un préstamo para un vehículo que conseguir un préstamo para un negocio. ¿Quién ha oído ese concepto? Creo que y se ha difundido bastante, además la prensa nos ayuda a difundirlo más.
Lo que ocurre, señores, es que en esas reglas, el préstamo a un negocio de entrada no tiene garantía. O sea, el negocio no está poniendo ninguna garantía y cuando usted va a comprar un vehículo, el préstamo del vehículo sí tiene garantía. ¿Cuál es la garantía? El vehículo. Entonces, aquí vemos en esta estrellita que está en la parte amarilla y dice, activos fijos muebles. Los activos fijos muebles son los vehículos. Y las provisiones cuando se está dando un préstamo para vehículos son menores que cuando se está dando un préstamo sin garantía. Fíjense aquí en el ejemplo C, las provisiones para este caso son 40 millones y fíjense que si esa misma persona hubiese estado financiando un vehículo, ¿cuántas son las provisiones? Son 20 millones. Vuelvo y repito. En este ejemplo, déjame hacer el detalle del ejemplo. Esto es un cliente que está pidiendo 100 millones de pesos prestados. Digo, varios clientes que están pidiendo 100 millones de pesos prestados. Están desde el A ejemplificado hasta 1F, ¿verdad? Yo me quiero concentrar en el C porque el C es el promedio, ¿verdad? No todo el mundo está en el A ni está en el F. El C es el cliente promedio. Fíjense cómo para acceder a esos 100 millones, el banco tendría que guardar en la gaveta improductiva, si le da el crédito, 40 millones de pesos, si se lo da sin garantía al cliente. Ahora bien, si es para un vehículo, solamente tiene que guardar 20 millones. Ya ven que el banco está guardando menos para el vehículo. Entonces, no es mala intención del banco. Es que la regla de financiamiento de la República Dominicana está diseñada para que el banco le cueste menos dar un préstamo con garantía, en este caso un carro, en otros casos una casa, cualquier otro tipo de garantía. Es más barato dar un préstamo con garantía que darlo sin garantía. Entonces, no es que el banco está viendo por un lado el negocio y no quiero prestar a los negocios, y por otro lado vehículo y sí quiero prestar vehículo. El banco lo que está viendo es, por este lado no tengo garantías y por este lado sí las tengo. Entonces, ¿cómo entra el fideicomiso ahora a jugar en todo esto? Que creo que es importante señalarlo. El fideicomiso de garantía de flujo que les comenté ahorita, que está aquí abajo, ya está reconocido como garantía. Si usted tiene un negocio que genera flujo, lo genera de manera cierta y esos flujos están plasmados en un contrato, usted puede hacer un fideicomiso de fuente de pago para solicitar un financiamiento en su empresa. Quiere decir que ya usted no se va a presentar al banco con la mano vacía sin garantía. Usted se va a presentar con una herramienta, con un vehículo, lo único que no es un automóvil, sino con un vehículo jurídico, que es este fideicomiso que le va a ofrecer al banco garantía. Ya usted no va con las manos vacías. Y fíjense lo interesante aquí. Este cliente, si se presentara al banco con un fideicomiso de flujos, miren sus provisiones, es 20.5 millones, igual como si fuera que él estuviese comprando un vehículo. Entonces ya la resolución anterior viene a equiparar al mercado, o sea, viene a darle herramientas a los empresarios para presentar su caso de una manera diferente. Claro, la situación está en este momento en que, aunque la resolución fue aprobada, el uso de la misma no ha sido ampliamente difundido. Ya esta resolución quedó dentro del nuevo reglamento de evaluación de activos que se aprobó este año también, que establece las reglas de otorgamiento de crédito de la banca. Pero estos nuevos conceptos todavía no están siendo utilizados de manera masiva por desconocimiento de ambas partes, tanto del que solicita el crédito como del que lo desembolsa. O sea, dentro de las instituciones financieras todavía queda un camino por recorrer para entender en detalle la facilidad que está ofreciendo el fideicomiso a la hora de hacer una estructuración de crédito. Entonces, espero que haya quedado claro el concepto. Y hay un segundo concepto también que quiero establecerle, que es importante, y se lo establezco aquí con la columna D. No sé si de allá se ven los números. Están un poquito más grandes que los anteriores. Pero veamos. Miren, este cliente pidió 100 millones de pesos igual, tiene la oportunidad de ofrecer garantías, la puede ofrecer sin fideicomiso, la puede ofrecer con fideicomiso. Hagamos un ejemplo aquí con la franja naranja. Fíjense que en esta parte le está ofreciendo un activo fijo inmueble como garantía del mismo valor del préstamo. El préstamo es de 100 millones, ¿de cuánto es la garantía? De 100 millones. ¿Qué inmueble es? Vamos a imaginarnos que es un edificio. Él está ofreciendo un edificio aquí en garantía de 100 millones para que le den un préstamo de 100 millones. En el cálculo de la provisión asciende a 18.4 millones.
Lo que están atrás, les repito el número, a 18.4 millones haciendo la provisión. Ahora bien, si él hubiese pasado ese mismo edificio a un fideicomiso de garantía, y lo que él entrega al banco no es el título de propiedad del edificio, sino que ahora lo que él va a entregar es ese fideicomiso de garantía, miren la provisión cómo baja. Baja a 10.7%. Digo 10.7 millones. De 18 millones, entregando el edificio directamente al banco como garantía, baja a 10 millones entregándolo a través de un fideicomiso. Entonces, ¿qué quiere el banco? ¿Qué quiere el banco hacer con esa operación? ¿Va a querer darla con el edificio directamente o va a querer darla con el edificio a través de un fideicomiso? Respóndalo ustedes. Está clarísimo. Está clarísimo que hacerlo con garantía fiduciaria es mucho más ventajoso. Y cuando estas cosas, repito, se difundan, entonces esta va a ser la manera en la que se va a operar en muchos de los frentes del sector financiero. Que así sea. Un poco, aquí no voy a entrar en mucho detalle porque realmente, bueno, cualquiera de ustedes que quiera entrar en detalle de estas herramientas, nosotros vamos a estar a disposición y creo que estas presentaciones van a estar a disposición de todos ustedes. Pero aquí se está describiendo simplemente la herramienta. El fideicomiso de garantía recibe unos bienes destinados a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Entonces, ¿qué es el fideicomiso de garantía? Es una especie de árbitro, es una especie de garante que recibe los bienes que se pueden poner en garantía y se encarga de ejecutar con esos bienes las instrucciones a favor del que facilitó el crédito o el dinero para el proyecto. Esa es la existencia de ese fideicomiso. Digamos, el banco dice, bueno, no me dé los bienes directamente tú, dáselo a un tercero que se asegure de que si tú no me pagas, entonces él puede ejecutar el bien y traspasármelo. ¿Por qué el fideicomiso es tan atractivo para la entidad financiera? Porque acuérdese que cuando usted entrega el bien a un fideicomiso, como bien señaló el señor Melo, es un patrimonio autónomo. El bien ya no está a su nombre, en buen español. Si usted entrega un edificio a un fideicomiso, en el título de propiedad anterior, el edificio estaba a su nombre, ¿verdad? Cuando usted se le entrega al fideicomiso, el título de propiedad cambia a nombre del fideicomiso. Quiere decir que el banco ya no tiene que ejecutarlo a usted para quitar el edificio, sino que simplemente tiene que hablar con el fideicomiso para que el fideicomiso haga el traspaso del edificio, de este edificio, del fideicomiso al banco. Entonces es más fácil para el banco conseguir un traspaso de un fideicomiso que quitárselo al que le está ofreciendo en garantía de manera directa. Estoy diciendo, ¿verdad?, lo más llano posible, pero si le preguntamos al abogado, podemos pasar 2 días discutiendo cómo son esos procedimientos de ejecución y todo eso, y cómo en el fideicomiso es muchísimo más sencillo. Entonces, esto es lo que hace que simplifica el traspaso de la garantía de un lugar a otro. Y por ende, al que presta el dinero le da mayor tranquilidad. Tengo 5. Está bien. Al que presta el dinero le da mayor tranquilidad de prestarlo cuando los recursos están en un fideicomiso. Otro tipo de fideicomiso, el de fuente de pago, ya yo se los expliqué, este es el que maneja los contratos de flujos. Y bueno, y el certificado de garantía. Eso es por el lado del financiamiento. Por el lado del financiamiento, utilizando fideicomiso para yo pedir un préstamo, o sea, puedo conseguir ese préstamo, va a ser más atractiva mi solicitud al banco. Aquí me voy ahora a la parte de conseguir inversionistas para mi proyecto. Conseguir inversionistas para mi proyecto. También utilizando fideicomiso, yo hago mi proyecto, mi empresa, mucho más atractivo para que socios se integren y me aporten recursos. ¿Por qué? Bueno, aquí está la situación en la primera parte del gráfico. ¿Por qué los inversionistas se inclinan a esto? Porque el proceso para resolver una controversia entre socios en República Dominicana es algo costoso y es algo complejo. Si usted se asocia con otra persona, bueno, ustedes seguro han escuchado 1000 historias de gente que se asociaron y en este momento, incluso familiares, que se asocian para cualquier tipo de negocio y después tienen un conflicto y tienen 5, 6, 10 años en los tribunales tratando de solucionar un conflicto que proviene de una sociedad. Eso es historia diaria en República Dominicana. ¿Por qué? Porque entrar en una sociedad con un familiar, con un amigo, con un socio que usted no conoce, que le va a aportar recursos, es como un matrimonio en comunidad de bienes, ¿verdad? A la hora de disolver ese matrimonio, se presentan todo tipo de situaciones y conflictos. Ahora, si usted entra en esa misma sociedad, en un matrimonio, pero por separación de bienes, donde se aclara qué es de cada quien
y si se van a separar, cómo se va a proceder en esa separación. Entonces, es muchísimo más sencillo manejar los conflictos. Entonces, aquí la figura del matrimonio por separación de bienes viene siendo el fideicomiso. Es un acuerdo, o sea, el fideicomiso puede facilitar, ¿verdad?, un acuerdo entre diferentes partes, y a cada parte se les reconoce lo que está aportando, pero también se puede incluir en este contrato, el fideicomiso al final es un contrato, se puede incluir cómo se van a solucionar las controversias, cómo se van a solucionar los conflictos entre las partes. Inclusive se puede incluir cómo se va a disolver la sociedad. O sea, definitivamente nos vamos a separar, no están poniendo de acuerdo, nos vamos a separar. Tú o el socio X le prometió al socio Y cualquier situación, bueno, en el fideicomiso se puede plasmar todas esas promesas, de manera que cada uno de los socios cumpla con lo que está prometiendo. Y si no cumple, entonces, ¿cómo se disuelve todo? Entonces, a la hora de yo como inversionista poner mi dinero en un proyecto, yo voy a preferir que sea en un fideicomiso. Porque en el fideicomiso, un tercero, que es la fiduciaria, ¿verdad?, que es la que administra el contrato de fideicomiso, me va a garantizar que los requisitos que yo puse a la hora de colocar mi capital sean cumplidos. Y si no son cumplidos, se va a aplicar las soluciones con las que yo estoy de acuerdo. Y sobre todo, no vamos a durar 10 años en unos tribunales, perdón a los abogados, porque entonces el trabajo se le va a reducir a los abogados, si se procede por fideicomiso. Pero ya los conflictos, ¿verdad?, en sociedad se reducen bastante, siempre que haya un contrato de fideicomiso bien hecho, obviamente. Te dejo el fideicomiso de oferta pública a ti. O bueno, también quería mencionar que una manera de financiar proyectos es el fideicomiso de oferta pública, está reconocido por la ley. Trabajé directamente en un fideicomiso de oferta pública que tomó estos 3 edificios que están en la foto. Estos 3 edificios son edificios reales. Estos 3 edificios se pasaron a un fideicomiso. Y ese fideicomiso lo que hizo fue que emitió valores a $1,000 por valor en el mercado de valores, con garantía en estos 3 edificios. Entonces, ¿qué gana el que compró uno de esos valores? Gana una parte de los alquileres que generan estos edificios. Estos edificios tienen 11 locales alquilados. Esos alquileres entran al fideicomiso y esos flujos de alquileres son repartidos entre los que compraron el valor del que les hablé, que se hizo a través de un fideicomiso de oferta pública. Esta operación es una operación real, es por $8 millones. Este valor está corriendo en el mercado de valores dominicano. Fue el primero, lo estructuré, o sea, participé en la colocación de esos valores junto a un equipo del Grupo Popular. Y aquí lo interesante es entender que se abre una nueva vía de obtención de capital para los empresarios. Este empresario, el propietario de estos 3 edificios, pudo haber vendido los edificios, ¿verdad?, y de esa manera conseguir capital. Este empresario pudo haber invitado a un socio para que invirtiera en sus edificios y de esta manera pudo haber conseguido capital. Este empresario pudo haber colocado estos edificios como garantía de un préstamo y de esta manera conseguir flujo, ¿verdad? Pero este empresario también ahora, bajo la nueva ley en República Dominicana, la ley de mercado hipotecario y fideicomiso, tiene la opción de poner sus activos en garantía de un fideicomiso de oferta pública y ofrece, ¿verdad?, este patrimonio en oferta pública, y los flujos que se recogieron del mercado, el empresario ahora los tiene para otros proyectos. Entonces, una nueva vía de financiarse que ofrece muchísimas ventajas, fuera de las ventajas fiscales, y no me quiero concentrar en eso porque eso puede cambiar en el futuro. Ofrece muchas otras garantías de seguridad para los que intervienen en la operación. Entonces, por último, y ya aquí cierro, ¿cuál es la perspectiva del fideicomiso a futuro? O sea, ¿qué estamos esperando que ocurra? Mire, la perspectiva de cualquier cambio en una sociedad depende de muchísimas cosas, pero eminentemente depende de todos los elementos. Depende del medio ambiente que se cree alrededor, ¿verdad?, de ese concepto de cambio, y depende también del conocimiento que tenga la sociedad de ese cambio. El medio ambiente en materia fiduciaria ya está, sus bases ya están creadas. O sea, tenemos normas y leyes que regulan el fideicomiso en República Dominicana. Está la ley 189/11, pero también está una norma de la DGI que establece la parte de cómo los fideicomisos pagan impuestos, básicamente, o cómo usted paga impuestos cuando usted tiene sus activos en un fideicomiso. Está también el regulador del fideicomiso, está identificado ya. Los reguladores son la DGI,
pero también está la superintendencia de bancos para algunas operaciones, está también la superintendencia de valores para otras operaciones. Están también las fiduciarias, existen varias empresas fiduciarias. Los grandes bancos del sistema tienen sus empresas fiduciarias. Y también existen fiduciarias independientes que dan servicios de estructuración de fideicomisos. Tenemos los grupos financieros que financian fideicomisos. Ya ustedes vieron que la ley de los bancos, ¿verdad? La norma de los bancos, como el reglamento de evaluación de activos, reconoce el fideicomiso como fiducia de garantía. Tenemos una parte de la economía es formal, o sea que puede operar en fideicomiso. Y por último tenemos el mercado de valores. Ya les expliqué que hay un fideicomiso inclusive circulando en el mercado de valores. Hay 3 fideicomisos circulando en el mercado de valores realmente en este momento. Está el Red Vial, está el de los edificios que les mostré ahora que se llama Fideicomiso Mala, y hay otro fideicomiso que es el fideicomiso FPM, que también con garantía de edificios. Entonces el medio ambiente existe. Entonces, ¿qué falta? Viendo a futuro, lo que falta es formación. Lo que falta es que el mercado, que el empresariado, que la sociedad, que todos entendamos que tenemos esta herramienta disponible, que nos asesoremos con quien debemos asesorarnos para utilizarla y que empecemos a exigirla o que empecemos a preguntar por ella. También falta un poco de experiencia, hay que ver la norma cómo va a quedar. De hecho, la norma que tenemos actualmente puede ser que cambie, es un elemento que todo el que está ahora mismo trabajando en materia de fideicomiso está esperando ciertos cambios. Entonces, digamos que queremos que se defina una estabilidad jurídica en todo lo que tiene que ver con fideicomiso. En buen español, que se definan las reglas del juego y que esas reglas del juego sean permanentes y duraderas. Y luego de eso, lo que necesitamos es empaparnos y entender que nosotros tenemos esta figura disponible. Aunque no entendamos mucho ahora mismo del fideicomiso, lo básico sí es, por lo menos, tener un concepto general y saber a quién preguntarle. Hasta en el mismo banco al que usted esté afiliado, usted puede preguntar y decir, mira, pero estas operaciones que yo he estado pensando, esta empresa en la que yo estoy pensando estructurar, esta expansión de mi empresa yo estoy pensando estructurar, que, bueno, me ha sido de mucha dificultad comunicarme con el banco. Puede ser que con un fideicomiso yo pueda lograr la solución. Entonces, aunque usted piense que, bueno, no tengo el suficiente fundamento técnico para hablar de esto, no tenga miedo en hacer la pregunta, porque es una herramienta que le puede ayudar a conseguir cierto financiamiento. Y ya a futuro, nosotros nos vamos a convertir, entiendo, yo tengo la esperanza, en un país donde su sector financiero va a funcionar como el CIMI, haciendo un CIMI, como México, como funciona Colombia. En esos países, muchas de las estructuraciones financieras, por no decir la mayoría, estructuraciones financieras de envergadura, tienen la figura del fideicomiso dentro, en una parte o en otra, o son totalmente estructuradas a través del fideicomiso. De hecho, en esos países, los proyectos de alianza público-privada, y usted mencionó el Red Vial, en su momento, que es un fideicomiso. El Red Vial es un fideicomiso que mantiene las carreteras de la República Dominicana en este momento, las carreteras que le pertenecen al gobierno. Ese fideicomiso toma los peajes y hace la ejecución de carreteras. O sea, yo creo que para todos es claro, todos los que han viajado, que las carreteras están en una condición mucho mejor que la que estaban en el pasado. Hay mayor vigilancia, si a usted se le queda el vehículo, lo asisten, hay mejor señalización. Todo eso es producto de que hay un fideicomiso ahora que está encargado de hacer esas cosas. Y ese fideicomiso es el que recauda los peajes. Eso es un modelo que se trajo de México. Y así va a ocurrir con otras alianzas público-privadas. Entonces, ya en esos otros países, en Colombia, México y en Estados Unidos también el fideicomiso es muy común. Eso nos sirve de ejemplo, y cuando nosotros hacemos una proyección de la República Dominicana a futuro, lo que debemos pensar es que probablemente nuestra economía, nuestro sector financiero, converja hacia esa situación, hacia esa realidad que se vive en México y se vive en esos países, en donde tendremos que la mayoría de las estructuraciones de alianza público-privada o proyectos privados de cierta envergadura o el simple proyecto de un emprendedor o una simple expansión de una empresa atraviese o utilice la figura del fideicomiso para hacer el planteamiento y conseguir los recursos. Bueno, si eso ocurre, entonces tendremos un mercado financiero mucho más accesible, que es realmente, que analice más recursos que realmente lo que estamos necesitando. Ese era el mensaje. Yo sé que eso es un concepto un poco complejo, pero estamos a sus órdenes para responder cualquier inquietud.
Y bueno, ya nuestra última charla del día de hoy con una hoja de vida igualmente admirable que los anteriores. Voy a presentar a nuestro tercer expositor, el señor Miguel Camacho. Es licenciado y máster en Derecho, especialista en Derecho Penal Económico de la Empresa por la Universidad de Buenos Aires. Posee especialidad en Regulación Financiera, Negocio por la Universidad de Georgetown, en la que fue becario Fulbright. Es profesor en la Ocamaima de Derecho Bancario, Derecho Penal de la Empresa, Derecho Público Económico. Es profesor y consultor de la Escuela Nacional de Ministerio Público, de la Escuela Nacional de Judicatura en Derecho Monetario y Financiero. Ha sido docente en diversos organismos y ha publicado varios artículos en distintos medios nacionales y periódicos y revistas especializadas. Le damos la bienvenida con un aplauso al señor Miguel Camacho, que vamos a oír el tema Fideicomiso como herramienta catalizadora del desarrollo económico. Entonces, quizá el título que yo sugerí, ¿no? Después me arrepentí un poco, pero ya lo había enviado, es el fideicomiso como herramienta catalizadora del desarrollo económico, ¿no? Un poco, no sé, un poco teórico. Pero lo que yo quise señalizar con el título básicamente es la capacidad que tiene el fideicomiso por sus características que ya han tratado, ¿no? El patrimonio autónomo, las garantías que da, el hecho de que haya un ente, digamos, imparcial, ese árbitro que es la fiduciaria. Esas características son muy generosas para quizá permitir que sin ellas hay negocios que no se dieran, digamos. Entonces, un poco el posicionamiento legal que Leonel adelantaba, es decir, esas características tan básicas, tan sencillas, que no se inventaron ahora sino hace miles de años, pues son muy potentes para que gente de otros países, de diferentes expertices que no se conocen, pues decidan entonces emprender conjuntamente un proyecto sin casarse, como muy bien lo decía Juan, con la comunidad de bienes y con un ente imparcial que no tiene conflicto de interés en el negocio, que hay poco riesgo moral, digamos, de que se desvíe de los intereses porque está muy regulado. Entonces le garantiza que finalmente ese proyecto se va a ejecutar. Entonces yo quiero enfocar más que nada el fideicomiso desde el punto de vista económico, cómo puede ser un catalizador, porque en el fondo no tiene ninguna cualidad más que las que sus inversionistas quieren que tengan, ¿verdad? A diferencia de un banco, de un intermediario financiero, nosotros no somos intermediarios financieros, las fiduciarias. Las fiduciarias asumen el riesgo que quieren asumir los fideicomitentes, digamos, los inversionistas, y lo ponen en el contrato. Y bueno, eso es lo que yo hago como fiduciaria, ejecutar lo que los clientes finalmente quieren hacer con su proyecto. Los bancos determinan su perfil de riesgo. Los bancos determinan dónde prestar y qué proyectos no prestar, ¿no? Con lo cual es muy diferente y evidentemente eso tiene impacto en la forma en cómo deben ser regulados. Entonces vamos a ver muy brevemente el panorama del sector, los desafíos que tiene el sector actualmente, las oportunidades y un poco las perspectivas. En cuanto al sector, ya Leonel lo adelantaba, las fiduciarias se han mantenido bastante estables. Según datos de la Superintendencia de Bancos, donde no están todos, hay 21, pero cuando uno va a DGI, que es un poco difícil encontrarlas, hay unas cuantas más. De modo que yo creo que hay alrededor de 25, por ahí, 20 y pico de fiduciarias, pero los datos no los tuve a tiempo cuando los solicité en DGI. Pero hay un poco más de eso. ¿Qué me parece más interesante? Todavía el mix que hay, no se ve muy claro tampoco, pero el mix que hay de sociedades fiduciarias que pertenecen a grupos financieros, sociedades fiduciarias que no pertenecen a grupos financieros, bancarias, sociedades fiduciarias que pertenecen a grupos financieros pero del sector de mercado de valores, de manera que hay un mix interesante, y sociedades fiduciarias independientes. Y esto es un poco ya en agregado, ¿no? Las que pertenecen a grupos financieros son los mayores, 57, pero me parece muy interesante que el 43% no pertenecen a grupos financieros o grupos pertenecientes al mercado de valores. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque quizá a diferencia de otros países, las fiduciarias solamente pueden ser, por ejemplo, bancarias o muy especializadas. No es que sea fácil ser fiduciaria en República Dominicana por los requerimientos de capital que tiene, pero también es bueno que existan otros actores, otros participantes de ese mercado con otras perspectivas, quizá como lo ve un grupo bancario el negocio, o esa profesionalización
a la que se referían Leonel y Juan, que tienen que tener estos gestores de estos patrimonios ajenos, pues puede provenir de otras ramas y de otras profesiones y de otras experiencias. Entonces eso es muy bueno para el mercado porque esto apunta a un potencial diversificador en cuanto a la oferta y en cuanto a la posibilidad de esa oferta, digamos, que sea profesional. También Leonel me copió el cuadro aquí, pero sí, ese gran... digamos, esa gran franja morada tiene que ver con los fideicomisos inmobiliarios. Eso evidentemente responde a lo que ya ustedes saben, la política legislativa de la ley 189/11 fue promover el déficit habitacional y eso evidentemente que ha acaparado la oferta al mercado. Luego va seguido básicamente por los fideicomisos de garantía, que son esa otra franja. Y luego la Superintendencia de Banco habla de otros fideicomisos que no son los que están catalogados en la ley. Porque fíjense algo, aunque la ley tiene, digamos, un catálogo de fideicomisos, sucesoral, inversión y desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera, luego la ley dice cualquier fideicomiso que tenga un objeto legal y que sea lícito. Y a mí me parece eso muy interesante. Es decir, hay números apertus, como decimos los abogados en ese catálogo. Pueden haber otros fideicomisos. Y eso va con otra de las características, digamos, esenciales del fideicomiso, de que además de que sea un patrimonio autónomo, tiene, digamos, una génesis contractual, y de ahí que la voluntad de las partes sea determinante para que el fideicomiso pueda ser un traje a la medida de las necesidades de los inversionistas o del fideicomitente o de las personas que quieran, digamos, conducir sus negocios y sus asuntos a través del fideicomiso. Esa flexibilidad me parece importantísima y es la riqueza del fideicomiso, más allá de que esté o no puesto en la ley, digamos. Claro, habrá fideicomisos que sí será importante regular, ¿no? La oferta pública tiene que estar regulado, quizá los fideicomisos, por ejemplo, públicos o privados, que extrañamente no están en la ley, pero que como tienen un componente público de activos del Estado, que, digamos, hay ciertas restricciones o condiciones constitucionales y del derecho administrativo para que el Estado pueda disponer de ella, pues hubiera sido interesante, y otras de otra índole, ¿no? De financiero y demás, de control financiero y de uso del presupuesto, pues hubiera sido interesante que eso ya hubiera sido considerado en la regulación, pero evidentemente se está discutiendo, hay un proyecto que se está discutiendo en ese sentido y eso va a ser muy interesante. Esto es simplemente otro cuadro para ver la oferta del mercado, inmobiliario, garantía, y es muy importante hacer la distinción porque Juan hablaba de los fideicomisos de garantía, por ejemplo, de flujos. Pero estos de garantía que están aquí, yo no estoy tan seguro que representen, que son alrededor de más del 20%, 23%. No creo que los fideicomisos de garantía de flujo tengan una importancia significativa en este porcentaje. Más bien aquí creo que está reflejando esos fideicomisos de garantía que están vinculados incluso a esos mismos fideicomisos de desarrollo inmobiliario, que casi siempre requieren de un financiamiento de alguna entidad de intermediación financiera y el proyecto, los activos dentro del proyecto sirven también como garantía. Entonces se tiene un fideicomiso con, como quien dice, un doble propósito, ¿no? Desarrollo, pero también los activos sirven como garantía. Y creo que eso es lo que se refleja ahí, más que esa garantía de flujo novedosa a la que Juan hacía referencia. Ya hablando de los montos, esa raya, esa barra amarilla pronunciada que ustedes están viendo son los fideicomisos de oferta de valores y puede haber una distorsión porque hay un fideicomiso muy grande ahí que es el RD Vial. Entonces, estos datos que son de la Superintendencia de Bancos hasta el 2016, dice montos del patrimonio del fideicomiso por tipo de contrato de lo que está en el contrato, es decir, no necesariamente, digamos, un fideicomiso de oferta pública que tenga una emisión autorizada de 25, 30 millones de dólares, lo haya emitido. Y no necesariamente tampoco emita todos los valores, tenga autorización de emitir todos los valores que hayan sido ingresados al patrimonio. Quizá estratégicamente en el fideicomiso se deje un valor como una especie de colchón, ¿no? Se deje parte del valor sin emitir para que el fideicomiso tenga, digamos, ese colchón de capital. Es importante destacar que el sector ha ido creciendo, digamos, y es muy importante que hay dos picos, si ustedes pueden ver, de crecimiento. ¿A qué se refieren esos picos? ¿Cómo se explican? Bueno, en el 2015 fue finalmente que DGI emitió la norma general impositiva, donde se establece y aclara ese régimen fiscal que, aunque sí está en la ley, dejaba muchas dudas, y finalmente fue en el 2015. Es decir que realmente el fideicomiso nace con la ley en el 2011, pero es una figura muy nueva. Es decir, hace apenas 2 años es que tenemos realmente un régimen fiscal claro y
lo que estamos en el sector sabemos que realmente no tan claro, ¿no? Sobre todo porque por esta, digamos, contradicción o diferencia de interpretación de la figura del fideicomiso. ¿Y qué significa eso? El fideicomiso, ya lo adelantaba, fue un accidente de una ley que tenía un objetivo muy claro, que era el de reducir el déficit habitacional mediante varios instrumentos. Entonces, los primeros 90 artículos quizás son del fideicomiso, luego de ahí habla de muchísimas otras cosas, ¿no? Diversos instrumentos bancarios para garantizar operaciones de crédito inmobiliario e hipotecarios. Sin embargo, además de los fideicomisos de bajo costo, que es una política clara dentro de esa ley, está muy claro que el legislador quiso otras cosas más. Por ejemplo, también dinamizar el mercado de valores, ¿no? Que el mercado de valores, que los actores y los participantes y los potenciales emisores tengan incentivos para que en el mercado se puedan ofertar instrumentos novedosos y distintos a los, digamos, de renta fija, que son los que casi monopolizan el mercado. Entonces, por lo menos hay dos políticas claras, no una nada más. Y en tercer lugar, lo anterior que les decía de que el legislador también, si nos vamos a la exégesis, a lo que literalmente dice la norma, es un numerus apertus, es decir, el catálogo de fideicomiso que está establecido en la norma no es limitativo. Cualquier fin, como su génesis es contractual, cualquier fin lícita puede ser perfectamente un objeto válido para constituir un fideicomiso, de manera que no necesariamente el fideicomiso debe restringirse a esas dos, digamos, políticas. Ahora, ¿en qué ha incidido esa visión o ese diseño o esta situación contingente de que esta norma esté, digamos, atada a esa otra norma dentro de una misma ley? Bueno, la estructura impositiva. Bien, el 10%, por ejemplo, que ustedes saben de impuesto único y definitivo que pagan los fideicomisos, genera una distorsión, porque bueno, el regulador va a querer tratar, y eso es normal, que no se convierta en un régimen o en un privilegio. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y de hecho estoy de acuerdo con Leonel, en que debe ser una figura neutra, debe ser una figura, porque no, en sí mismo el fideicomiso no es nada, es un vehículo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tiene que tener un tratamiento diferente si no es porque sirva de herramienta de apalancamiento para esos mercados como el hipotecario de bajo costo y el mercado de oferta pública? Sin embargo, esa regla, ese privilegio fiscal del 10% que puede aplicarse a todos los fideicomisos, pues genera la distorsión de que, bueno, hay fideicomisos que no se pueden hacer o que los siglos llevan a través de una empresa antes que pasarle un fideicomiso, porque, bueno, voy a dejar de tributar el 27% de impuestos sobre la renta más el 10% de la distribución de las utilidades antes que el 10%. Y eso genera un gran problema. Y ustedes van a decir, bueno, Michelle, tú trabajas en una fiduciaria, tú no quieres que nos sigamos beneficiando del 10%. Bueno, yo prefiero una norma clara en términos de su aplicación y su ejecutoriedad, en la que yo como regulado sepa lo que me abstengo y también DGI. Eso es muy importante. Y también creo que es sensato el argumento también de que evitar de que se convierta en un privilegio fiscal, que tampoco creo que haya sido la intención del legislador. Entonces, finalmente, para mí es una distorsión provocada por un mal diseño fiscal, en el fondo. O sea, en ese momento, cuando la discusión se libró, yo me acuerdo, no me acuerdo, pero sí se comentó, Asofidó mandó una comunicación a DGI diciendo, el 10 yo no lo quiero, no quiero que me lo cambien después. Y en ese momento el cálculo fue, y me parece también un argumento muy sensato, que no es desestimable tampoco, que es el siguiente. Bueno, la norma también obliga, a diferencia de otros vehículos como los societarios, a que si hay rentas, usted tenga que repartirlo. Es decir, el fideicomiso anualmente, si hay renta, usted tiene que repartirlo. No todas las empresas hacen eso. Hay empresas que pagan sueldos millonarios y son perdidos, son empresas que generan pérdidas, ¿verdad? El fideicomiso no puede hacer eso. Entonces, se dice, bueno, tú estás dejando de contribuir por este lado, pero por el otro lado tú estás incentivando regulatoriamente a que tengas que declarar renta y por ese lado tú puedes compensar. Por otro lado, y otro argumento que me parece muy sensato es también el hecho de que hay negocios que no se harían si no es a través del fideicomiso. Es decir, y hay negocios que tú puedes formalizar a través del fideicomiso. Y bueno, son dos posturas de los regulados y el regulador,
pero que por esos malos diseños regulatorios, pienso yo, que ha distorsionado la figura, porque la discusión no tiene que ser sobre si el fideicomiso merece o no tal o cual tratamiento fiscal, que le den el mismo, porque yo creo que las generosidades y las bondades que tiene, muy básicas, de ese patrimonio autónomo, de ese gobierno que se puede generar ahí dentro, de esa limitación de responsabilidad, pues da para mucho. Otro de las situaciones del sector son que son potencialmente 3 reguladores que nosotros tenemos, digamos, DGI, la Superintendencia de Bancos, en los casos en que los fideicomisos emitan garantías contra préstamos bancarios, y la CIF en caso de que usted quiera registrarse para emitir en oferta pública. Evidentemente que lo ideal para que haya una visión de regulación del sector, que esto sea también consolidado. Por lo tanto, y pasando ya a los desafíos regulatorios, me parece muy interesante también tener en mente la necesidad de ampliar el espectro de los negocios que se pueden hacer a través del fideicomiso. Es decir, que quede muy claro si es posible la norma, y de hecho así se está discutiendo en el proyecto de modificación, que quede muy claro que el fideicomiso no solamente para ese catálogo que está ahí, y no solamente es para fideicomisos de bajo costo, digamos. Y además la ley, el proyecto de modificación, o anteproyecto, porque ni siquiera ha sido sometido, amplía el espectro a través de otras figuras como el encargo fiduciario. Básicamente las fiduciarias son de objeto exclusivo, de manera que, salvo que usted sea una fiduciaria que sea banco y tenga licencia para operar, pero básicamente es de objeto exclusivo. Usted no puede hacer más que hacer fideicomisos. Pero hay otros negocios que se pueden hacer también, y en muchos países esto es así, como el encargo fiduciario, en el que yo te doy una encomienda para que lo gestione el fideicomiso sin que sea un patrimonio autónomo, o la promesa del fideicomiso, que, por ejemplo, dada una condición, estos bienes que hay hoy día, esta fiduciaria se conviertan luego en un patrimonio. Digamos, me parecen esas propuestas interesantes que pueden dinamizar el negocio. Ya les adelantaba de la necesidad de que haya un regulador, si es posible, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, pero eso fue una decisión que tomaron allá, hay una superintendencia financiera para todos, digamos, pero por lo menos que la fiduciaria, que es una actividad muy particular, sí pueda tener una regulación. El otro tema, y ya lo avanzaba, el régimen impositivo. No solamente es el tema de quizá las distorsiones que genera el diseño impositivo, pero también hay cuestiones como los fideicomisos sucesorales. Si uno se va a las estadísticas de la DGI, son muy pocos los fideicomisos sucesorales, o sea, menos del 1%. Mucho menos del 1% son fideicomisos sucesorales. ¿Por qué? Bueno, porque usted, que es dueño de su propiedad, o sea, que es dueño de su casa, de su apartamento, de su vehículo, lo quiere pasar a un fideicomiso, ¿bien? Pero tiene que pagar el 3% del impuesto de la transferencia. Y luego, en el evento de fallecimiento, tiene que pagar también los impuestos sucesorales. Entonces, evidentemente, que desmotiva la figura. Y responde, a mi modo de ver, y lo digo claramente, al mal diseño impositivo, porque ¿cuál es el fundamento del impuesto de la transferencia? Yo realmente estoy traspasando la transferencia, pero en el caso de un fideicomiso sucesoral, esa persona, está bien, lo está pasando a una fiduciaria, pero él está reteniendo el control de sus bienes. Si la naturaleza, el fundamento de esa operación no es vender la propiedad por la cual yo estoy, por ejemplo, recibiendo una contraprestación y por lo tanto recibiendo una ganancia que deje y diga, bueno, tú hiciste una ganancia de esto y estás transfiriendo, págalo. De manera que eso me parece también muy interesante, y algo similar pasa con los fideicomisos de garantía, aunque eso un poco se resolvió en DGI, pero voy a avanzar un poco para que luego no aparezcan por ahí con el cartelón de que ya se me fue el tiempo. Entonces me parece que cosas importantes, me parece que las dos posturas son claras, que son sensatas, pero para mí lo importante es la seguridad jurídica, es decir, que la interpretación que yo regulado y regulador tengan de la norma sea la misma, por lo menos en las cuestiones básicas. Si el fideicomiso es o no para cualquier fin, bueno, pues que así lo sea. Y si lo vamos a limitar, bueno, pero que eso se dé entonces en el ámbito de una discusión sobre una norma que regula el sector. Hay también retos propios de nosotros la fiduciaria. Esto no se trata de decir quién es culpable o no. O sea, es un sector emergente, incipiente, de 6 años, yo diría casi de 2 apenas. Y las fiduciarias creo yo que tienen también grandes retos para eficientizar los procesos. Hay fideicomisos y fideicomisos, es decir, hay fideicomisos que generan mucha operativa. Al mismo tiempo, la fiduciaria tenemos una gran responsabilidad de reportería, una gran responsabilidad financiera de cuidar esos activos allá adentro, de manera que debe ser siempre un objeto de las fiduciarias generar
procesos operativos y contables expeditos que permitan que el desarrollo que el fideicomiso se desarrolle eficazmente, pero sin nunca reducir los controles. En cuanto a las oportunidades, y les tengo una noticia, para los que dicen que en República Dominicana solamente hay instrumentos de renta fija, no es así. Los fideicomisos le ganamos a los puestos de bolsa, a las fiduciarias le ganamos a los puestos de bolsa, Juan le ganó a los puestos de bolsa porque ya hay renta variable. Es decir, esos fideicomisos, esos 3 fideicomisos que se han emitido son renta variable, con características distintas a la de, por ejemplo, emitir acciones o cuotas sociales, pero son renta variable que dependen del flujo de ese activo que está ahí adentro, dependen de los alquileres de esos apartamentos y esos edificios que mostraba Juan. De modo que si uno se deja de rentar, mi título pues, va a generar menos flujo porque se dejó de rentar uno. Si luego se renta y se renta a un mayor precio, y por lo tanto entonces aumenta la rentabilidad de mi producto porque se está rentando más caro. Eso es un elemento muy importante, ¿no? que creo que se subestima. Y por eso quiero enfocarme en los fideicomisos de oferta pública y por su potencial para llevar recursos a proyectos productivos, que eso es más que nada digamos, la conexión que yo hago con la capacidad y la contribución que puede hacer al desarrollo, y veremos cómo. Fíjense que del total de fideicomisos al 2016 habían 286, según las estadísticas calienticas que recibimos hoy de la DGI, hay 450 más o menos fideicomisos, pero lástima que me llegó tarde, no pude incluirla, pero 286 al momento, de los cuales 199 son inmobiliarios, y de los cuales yo diría que de esos 199 una gran cantidad son inmobiliarios de bajo costo. Recuerden que pueden haber inmobiliarios que no sean de bajo costo. De oferta pública solo 3 que han emitido, hay unos 5 aprobados, pero solo 3 que han emitido. Según los datos de la Superintendencia de Bancos, los contratos, los montos del patrimonio en fideicomiso, según los contratos, ascienden en su conjunto a más de 1.200 millones de dólares. De esos 1.200 millones de dólares, más de alrededor de 500 millones de dólares son, según datos de la Superintendencia de Bancos, de los fideicomisos de oferta pública. Ahí me imagino yo también, como Leonel lo adelantó, si uno saca quizás RD Vial, pues entonces el número fuera, porque me imagino que aquí está contabilizando, ¿verdad? Todo el aporte del flujo de las carreteras que se aportaron al fideicomiso, ¿no? Esos flujos que se aportaron al fideicomiso. Pero igual, vamos a ver en el análisis que aún en ese contexto, los fideicomisos de oferta pública tienen una gran capacidad para levantar fondos y dirigirlos a proyectos productivos. Si lo comparamos con los fideicomisos inmobiliarios, pues los fideicomisos de oferta pública, los primeros que se emitieron fueron en el 2015, los últimos en el 2016, pues han también excedido en cuanto al monto del patrimonio fideicomitido según los contratos, que no necesariamente es lo mismo con los, digamos, los valores fiduciarios que hayan sido efectivamente puestos a circular en el mercado. Según esas estadísticas, más del 40% entonces de estas estadísticas de ese monto vienen de los fideicomisos de oferta pública y solo el 27% de los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Ahora bien, si nosotros, y aquí yo me hice la pregunta, bueno, entonces realmente, ¿cuántos valores hay emitidos de oferta pública en el mercado? Más allá de los valores aprobados y autorizados a emitir. Aprobados y autorizados a emitir hay unos 100 millones de dólares, pero emitidos hay unos casi 27 millones de dólares. Aún así, entre esos 3 contratos que han emitido, digamos, hay un promedio de casi 9 millones de dólares por contrato, en cuanto al valor, en cuanto a los valores que han sido emitidos. Y si hago la misma operación conforme a los fideicomisos de desarrollo inmobiliario, pues cada contrato sería de un poco menos de 2 millones de dólares, lo cual no es una tampoco cantidad desestimable, pero sí quiero comparar esa capacidad y ese potencial que tienen los fideicomisos de oferta pública para, digamos, buscar recursos y destinarlos a proyectos. Y aquí, bueno, la buena noticia, hay valores emitidos que son de renta variable y eso no es menor para el mercado, porque siempre aquí se discute a nivel de mercado, bueno, ¿qué nos falta para emitir renta variable? Si es tema de confianza, si es que las empresas no quieren ceder el control sobre sus empresas para esos inversionistas, si son los costos.
Pero yo creo que es muy importante que lo haya hecho el fideicomiso, y lo ha hecho, quizá haya incidido, evidentemente, lógicamente, han incidido las ventajas fiscales que tiene, yo no me voy a enfocar en ellas, pero creo que esas condiciones esenciales inherentes a los fideicomisos, no contingentes como el sistema tributario, que pueda tener o no, fueron determinantes para que se pudieran producir valores de renta variable en el mercado dominicano, y vamos a ver por qué. Primero, las empresas no tienen que ceder el control de su empresa a los inversionistas. Es decir, bueno, yo tengo este proyecto, no es mi empresa la que yo voy a lanzar al mercado, es este proyecto el que yo voy a lanzar al mercado. Y sobre eso tú vas a tener control, pero no sobre mí. De manera que también el riesgo va a quedar aislado. Y eso también se puede ver de dos puntos de vista, porque el inversionista va a decir, bueno, yo no me quiero ir a la cama con esta empresa, pero sí con este proyecto, que es otra cosa. Si estoy comprando acciones de una empresa, pues estoy haciendo eso yéndome a la cama. Pero si estoy comprando valores fiduciarios, el riesgo que estoy viendo es el riesgo de ese proyecto. Con la gran ventaja de que los costos de monitoreo son intensificados. Porque bien, quizá el inversionista no confíe en la empresa para comprar esas acciones. Pero usted tiene el regulador que le obliga y le dice que usted tiene que reportar los eventos materiales y significativos, etcétera, etcétera. Toda esa reportería mensual que tienen que hacer las empresas que son emisoras. En el fideicomiso, aparte de usted tener eso, tiene que durante la ejecución del proyecto, que durante la administración de ese activo contra el cual se han emitido esos valores, usted tiene un árbitro viendo y velando porque se ejecuten que se ejecute el proyecto de la forma como los inversionistas han querido o han aceptado, digamos, de la forma como le ha sido propuesta. O sea, eso es un elemento muy importante y yo creo que se debe vender más. O sea, esto se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho y creo que se ha subestimado. Y evidentemente eso implica para las empresas menos costos de regulación porque, bueno, buena noticia para las empresas, lo asume la fiduciaria, que es la que tiene entonces toda la obligación de reportar la gestión de ese activo contra el cual se ha omitido oferta pública. Y de hecho, las fiduciarias que lo han hecho han tenido que tener un índice de adecuación patrimonial, digamos, muy oneroso de un 1%, lo cual a mí no me parece una regulación justa porque recuerden, nosotros no somos intermediarios, las fiduciarias no son intermediarias. Yo puedo entender que un banco tenga un 10% de índice de solvencia o un puesto de bolsa quizá tenga un IAP de un 1%, que transforman activos líquidos de corto plazo y seguros en activos todo lo contrario, y líquidos a largo plazo y más riesgosos. Yo no hago nada de eso como fiduciaria. Yo hago lo que diga el contrato según el negocio que han planteado los inversionistas. Ahora, ¿cuáles son los retos también? Si no se han emitido más valores, no solamente porque no se ha vendido muy bien la figura, o se han subestimado todas las demás ventajas que tiene, además de las fiscales que son contingentes, pues hay temas de acceso a la justicia. Estos son estadísticas del Fondo Monetario Internacional. En los mercados, digamos, comparados de distintos países donde haya buena calidad de private enforcement, y lo que yo le llamaría acceso a la justicia, es decir, la capacidad del inversionista de reclamar sus derechos y de que sean reivindicados, en los países donde estos medios son de mejor calidad, tienden a tener una mayor capitalización de mercado, es decir, más empresas emitiendo. Esa raya un poco que se alza está indicando el promedio, ¿no? Mientras mejora la calidad, pues más índice de capitalización tengo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y evidentemente en República Dominicana eso es un reto, como vamos a ver. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con digamos, reclamar los derechos contractuales, si lo medimos por el número de días, digamos, o por el tiempo que me toma a mí poder llegar a una solución de mi caso. En los países donde se tarda más, pues entonces los mercados son más rezagados. Bueno, entonces República Dominicana ahí tiene un reto importante. Ha habido bastantes avances, pero por ejemplo, en esta categoría de reclamación de derechos contractuales, 590 días tiene República Dominicana como promedio, del Doing Business Report del 2018, y los costos son un 40.9. Digamos que en términos de tiempo estamos mejor que la media latinoamericana, estamos no tan mal
con relación a los países OECD, los países desarrollados, porque son 577 días para ellos, 590 para nosotros, o sea que no está mal, pero son muy costosos, es decir, 40.9, lo cual es una desventaja comparativa con relación a esos países. Esos son índices que ve un inversionista. Dice, bueno, yo voy a invertir en República Dominicana o voy a invertir en uno de esos dos países. ¿Qué considera el inversionista? ¿Qué tan segura está mi inversión? Y qué tan segura está mi inversión depende de cuál es la posibilidad que yo tenga de reivindicar mis derechos. Esto lo ven los inversionistas. Y peor todavía es si nosotros vemos el acceso a la justicia desde el punto de vista de la calidad. Y ahí sí nos va un poquito peor, pues República Dominicana sí pierde ya con el resto de América Latina, con otros países quizá como Puerto Rico, Jamaica, México y que incluso Haití, por ejemplo. Y bueno, yo soy abogado, no puedo evitar también pensar todavía que hay muchas reformas estructurales pendientes. No solamente es importante contar con buenas leyes, tenemos que tener un poder judicial que sea capaz de gestionar esas leyes. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un plazo de 3 días y tengo un plazo de 10 días para hacer algo, se supone que el legislador o el poder judicial discutieron y dijeron que sí se puede hacer y que sí se puede cumplir ese plazo, ¿verdad? Pero eso no ocurre en República Dominicana, ¿verdad? O sea, te pongo el plazo de 10 días, vamos a ver cómo tú lo haces cuando un juez te toma a ti la audiencia con un lápiz en una mascota, ¿verdad? Entonces, esos problemas, además de que, bueno, son muchos más, pero esos problemas inciden en todo esto. Y son reformas estructurales que en gran medida se han, digamos, visto como secundarias de cara a las grandes reformas normativas que sin este apoyo, pues, no son igual de eficientes. Y al respecto de eso, hablando de los procedimientos de reestructuración, que son otra de las preguntas que un inversionista racional se haría, bueno, ¿y qué pasa si esa empresa o ese negocio o ese fideicomiso se va a pique, quiebra? ¿Qué capacidad judicial de recuperación tengo yo? Entonces, República Dominicana tampoco está muy bien parada, según también el mismo reporte, porque de cada centavo de dólar se recuperan un 8.9 respecto de los 30.8 que se puede recuperar en el resto de América Latina. Eso a pesar, evidentemente, de una ley muy nueva de estructuración mercantil, muy interesante, con plazos, con procesos conducentes a preservar el activo, evitar, digamos, la conflictividad que puede destruir el activo, conservar, resguardar el activo. Pero algo muy importante con esa ley es precisamente esa preocupación. ¿Será capaz el Poder Judicial de que en un plazo de 3 días el verificador pueda determinar la masa de activos de un negocio importante, por ejemplo, en 3 días? Bueno, eso quizá, y presentarle un informe al juez y que las partes estén edificadas de ese informe. Ojo, hay abogados, y siempre que hay abogados de por medio hay problemas, sobre todo si se ponen toga y birrete. Entonces, que haya abogados que tengan que conocer en poco tiempo también ese informe y discutir sobre él. Y luego llegar a un acuerdo sobre cómo reestructurar esa masa con todos los acreedores que se pongan de acuerdo. Evidentemente, los procedimientos de reestructuración nunca son fáciles. Creo que tenemos una ley sofisticada y nueva en este proyecto, pero hay que verla cómo interactúa en la realidad dominicana y con esas, digamos, reformas estructurales pendientes que nosotros tenemos. Y ahí, de nuevo, eso es un reto que tiene República Dominicana, pero ahí, de nuevo, el atractivo del fideicomiso. Porque si bien es cierto que hay problemas de acceso a la justicia, o quizá comparativamente no seamos tan competitivos como otros países, si el proyecto se desarrolla y se administra a través del fideicomiso, pues yo tengo mejor garantía porque ya yo tengo un árbitro que está ejecutando eso, y ese árbitro está regulado, y lo está por 2 reguladores por lo menos cuando hay oferta pública, porque tiene la DGI y tiene la CIF, y si hay una garantía tiene la Superintendencia de Bancos también, lo cual es muy importante. Entonces, si ya yo tengo ahí un gestor profesional, los costos de mi monitoreo se disminuyen. Evidentemente eso tiene un costo, pero yo puedo seguir en Venezuela, en México, en cualquier país donde yo sea, y puedo seguir con mis negocios allá, y puedo colocar mi dinero en ese país porque tengo un guardián de mi inversión allá que lo va a ejecutar conforme a ese contrato. Y eso es una ventaja comparativa con relación a otro tipo de vehículos. También, cuando la fiesta no va bien, se supone que ese contrato, que tiene vida, que tiene toda una carta, un mapa de actividad, de cómo se va a desarrollar el proyecto, también prevé qué va a pasar llegado una situación de quiebra o una situación de insolvencia o una situación de desacuerdo entre los inversionistas. Lo mismo con la reestructuración,
¿verdad? Los procedimientos de liquidación, los procedimientos de recuperación del fideicomiso son bastante rápidos. De manera que, tomando de nuevo el término de Leonel, ese posicionamiento legal por esas cualidades que tiene el fideicomiso, sin irnos a la discusión de las ventajas fiscales que tiene, yo creo que por sí solas se bastan para que sirva como un elemento dinamizador del mercado. Otros retos pendientes, evidentemente, son las leyes de garantía mobiliaria. A mí me parece que eso fuera interesante. El fideicomiso, si bien es cierto que la ley permite que los fideicomisos desarrollen procedimientos dentro del contrato de cómo se van a recuperar esos bienes muebles dados en garantía, yo creo que es importante que exista un marco regulatorio también. Y nuestras leyes en ese sentido son un poco vetustas e imprácticas. Hay también un proyecto que se está discutiendo. Evidentemente los procedimientos para la autorización son bastante largos y tediosos. Estamos hablando de 6, 7, 8 meses, Juan, más o menos. Cualquier inversionista se puede desesperar con esa situación. Y evidentemente luego el mercado de valor dominicano compite, digamos, con los títulos de gobierno, que ofrecen muy buena rentabilidad, ¿verdad? Entonces eso es otro reto para cualquier emisor, competir con esa rentabilidad. En definitiva, hablando un poco de las bondades, ¿no? Las características que tiene el fideicomiso, ¿no? Transferencia y retención de riesgo. Muy interesante, por ejemplo, ahora el tema de la ley de lavado, por ejemplo. Si yo quiero desarrollar por un proyecto inmobiliario, yo como constructora, yo soy un sujeto obligado. Yo tengo que tener un oficial de cumplimiento. Yo tengo que hacer el know your customer, la debida diligencia, si es necesario la debida diligencia ampliada, y si en su caso reportarle a la UAF. Hay empresas en República Dominicana que no están preparadas para eso. Francamente, que le va a costar adoptar esa cultura corporativa, porque el cumplimiento no es tener una serie de papeles y buen gobierno corporativo, hay que tener una cultura corporativa de cumplimiento, que crean en eso la gente que está ahí adentro. Y eso es muy difícil y no se logra de la noche a la mañana. Ahí el fideicomiso puede ser una herramienta bastante útil, bastante potente, porque en la medida que el fideicomiso maneje las cuentas del proyecto, reciba los flujos de los adquirientes, pues en esa misma medida ella es esa fiduciaria y ese fideicomiso un sujeto obligado financiero, que es la que entonces tiene que hacer todas esas cosas que antes debía hacer ese agente inmobiliario. Por otro lado, el monitoreo que tienen los inversionistas. El fideicomiso tiene fuertes obligaciones de reportar y de informar sobre lo que está haciendo con ese patrimonio que le fue cedido. Pero disminuye también los costos de agente principal. Es decir, yo no soy más que un principal de lo que dice ese contrato. Mi capacidad y mi radio de acción como agente del principal, que son los inversionistas, están muy restringidos a ese contrato, e incluso los fideicomisos se constituyen con un comité técnico, la mayoría, que funge como ese órgano de gobierno que es el que dicta cómo se va a manejar la operación. Entonces, con más razón, los riesgos derivados de esa relación agente principal aquí son muy menores, y por lo tanto también de que se produzca riesgo moral. Para los grandes proyectos, señores, por lo tanto, el fideicomiso es vital. Por eso en países como Colombia, como México, como Brasil, los grandes proyectos de infraestructura públicos o privadas públicos y privados lo hacen a través del fideicomiso, porque tiene precisamente esa capacidad, retiene el riesgo, a ti te toca esta parte, este es el riesgo que tú vas a asumir, y lo aísla, ¿no? Y lo ejecuta conforme a eso. Y sirve también de un ente centralizador de todas esas relaciones complejas que se dan cuando se están desarrollando los proyectos de infraestructura, y esa centralización, además de que da organización y coordinación, da transparencia, de manera que tienes control sobre el flujo financiero, sobre el flujo de capital, sobre las obligaciones que tiene el Estado, sobre las obligaciones que tiene el desarrollador, porque tienes un ente que está velando por todo eso y coordinando que las cosas se vayan dando como se debe dar. Por eso no es que es una forma mágica, es que es una gran forma de coordinar los grandes proyectos, ¿no? Grandes carreteras, grandes ciudades, Cancún, Acapulco, por ejemplo, hechas a través de fideicomisos. Por otro lado también tiene otras aplicaciones mucho más diversas, como la protección de inversión extranjera. Por ejemplo, lo que hace el CIRD, atraer, promover República Dominicana. ¿Qué mejor figura para un inversionista que no conoce República Dominicana o que tenga, digamos, suspicacias sobre cuánto invertir y cómo invertir en República Dominicana, que sea a través de una figura que le dé esas garantías? ¿No es cierto? De modo que no voy a entrar a las otras, ya Juan habló un poco del tema bancario y financiero.
Simplemente yo pienso, ya hablando un poco de las perspectivas, aquí la clave está en la innovación, en la creatividad, en la profesionalización. Qué bueno que haya una diversidad de fiduciarias con distintos antecedentes profesionales que puedan aportar valor a los distintos sectores económicos del país con las soluciones que puedan dar. Eso es valiosísimo. Para mí el desarrollo no está en que haya un régimen fiscal bueno o malo, no es que un ajuste no sea doloroso para el mercado, pero si va a venir, pues que venga. Pero el tema es que ese no es lo importante para el negocio, número uno. Y número dos, que sus capacidades y potencialidades para el mercado de valores son subestimadas. Ya hay renta variables. El sector se le adelantó al mercado, a los puestos de bolsa. Y eso es importante y se tiene que entender por qué. No es casualidad. Así que muchas gracias.